Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Celeste, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy les voy a leer Sensatez y Sentimientos, que ya se los estoy leyendo. Esta es la tercera parte, vamos a leer el capítulo 21 al 30. Espero que lo estén disfrutando, cuéntenme en comentarios qué les parece. Vayan preparándose, poniéndose cómodos, cómodas para leer, para escuchar. Bueno, ahí empezamos. Los Palmer regresaron a Cleveland al día siguiente y las dos familias de Barton se quedaron solas para solazarse unos días en la mutua compañía. Elinor apenas podía alejar de su mente a la peculiar pareja, maravillándose de que Charlotte fuese tan feliz sin razón alguna y el señor Palmer exteriorizase no sin cierta habilidad tan grosera franqueza, sin olvidar la falta de adaptación entre aquel marido y aquella mujer. Y Elinor siguió así hasta que Sir John y la señora Jennings, de un celo incansable en favor de la causa de la vida social, le procuraron nuevas amistades. En una excursión matinal a Exeter, se encontraron con dos muchachas de quienes la señora Jennings descubrió de inmediato que eran parientes suyas, y esto constituyó razón suficiente para que Sir John las invitase a Barton Park, tan pronto como sus compromisos en Exeter lo permitiesen. Ante tal invitación se dieron al instante los compromisos en Exeter y Lady Middleton se alarmó cuando al regresar a St. John supo que no tardaría en recibir la visita de dos jóvenes desconocidas y de cuya elegancia y aun de su buen trato no tenía ninguna prueba a no ser los elogios de su madre y su marido, que en tal caso eran de escaso valor. Que fuesen parientes de esta señora era la causa principal de tanta parcialidad y de la insistencia de que no cabía conceder tanta importancia, así eran o no elegantes. Por cuanto no resultaba posible evitar ya que se consumase la visita de las extrañas, Lady Middleton tuvo que resignarse con toda la filosofía de una dama, contentándose con aplicar un severo correctivo a Sir John. Las dos invitadas llegaron al fin. Su porte no podía considerarse poco distinguido, sus vestidos eran elegantes y corteses sus maneras. Se mostraron encantadas con la casa y entusiasmadas con los muebles, y tan cariñosas con los niños que muy pronto la opinión de Lady Middleton cambió radicalmente. Dijo que eran unas muchachas verdaderamente agradables, lo que viniendo de ellas significaba una admiración entusiasta. La confianza de Sir John en su propio juicio se fortaleció y se dirigió sin demora a la casita para comunicarle a las Dashwood la llegada de la señorita Steele, asegurándose que eran las muchachas más gentiles del mundo. No obstante, no cabía conceder demasiada importancia a aquel calificativo. Elinor sabía sobradamente que las más gentiles muchachas del mundo se encuentran en cualquier parte de Inglaterra en todas las variaciones de carácter, figura, rostro, inteligencia. Sir John deseaba que toda la familia se dirigiese inmediatamente a Barton Park para conocer a los nuevos huéspedes, hombre benevolente y filántropo. Vamos, ahora mismo, decía, no pierdan tiempo. No imaginen qué agradables son estas nuevas amigas. Lucy es muy bonita y posee buen humor y carácter. Los niños no se separan un momento de ella como si la conociesen de toda la vida, y desean conocerlas a ustedes. Parece que en Exeter oyeron que eran ustedes las muchachas más bonitas de la recreación, y yo les dije que desde luego era verdad. No duden que será un placer tratar con semejantes personas. Llegaron con el carruaje lleno de juguetes para los niños. Además también son primas de ustedes, porque ustedes son primas mías, y ellas lo son de mi mujer. Parientes al fin. Pero Sir John no se salió con la suya, pues solo obtuvo la promesa de una visita a Barton Park dentro de 2 o 3 días y se retiró muy contrariado. Sin embargo, no dejó de hablar de ellas con entusiasmo a las señoritas Steele. Cuando tuvo lugar la prometida visita a Barton Park y la consiguiente presentación a las jóvenes, en realidad no hallaron en el aspecto de la mayor, que debía de contar unos 30 años y tenía un rostro bastante vulgar, nada que llamase la atención. Pero en la otra, que frisaba a los 23 años, apreciaron una considerable belleza. Las facciones correctas, los ojos vivos y penetrantes y una distinción en el porte que, si no llegaba a prestarle verdadera elegancia, le quitaba cualquier asomo de vulgaridad. Las maneras de estas jóvenes eran corteses en extremo, y la consideración de Elinor hacia ellas aumentó al percatarse con qué inteligencia y empeño conseguían hacerse agradables a Lady Middleton. Con los niños se mostraban embelesadas, hacían notar el encanto de los pequeños, celebraban su ingenio y sus ocurrencias, y el resto del tiempo lo dedicaban a admirar cuanto hacía Lady Middleton. Afortunadamente para los que se valen de tales debilidades, una madre cariñosa es el ser más ávido de elogios para sus pequeños, y a la vez el más crédulo. Sus exigencias son exorbitantes, pero engulle todo lo que se le lanza. Por lo tanto, el cariño y la paciencia de las señoritas Steele hacia los vástagos de Lady Middleton eran contemplados por éstas sin sorpresa ni asomo de desconfianza. Su complacencia maternal llegó a consentir incluso todas las impertinencias y travesuras con que los niños atormentaban a sus nuevas primas. Veía sus ropas ajadas, sus cabellos en desorden, hurgadas en sus bolsas, hurtados los cortaplumas y tijeras, y creía que todo era divertido en extremo. Y no le sorprendía ver a Elinor y Marianne comedidas y compuestas sin participar en todo aquel jolgorio.
John está muy alegre hoy, dijo la buena señora viendo a su pequeño lanzar por la ventana un pañuelo de una de las señoritas Steele. Cuando está así, solo hace tonterías. Luego, viendo a su segundo hijo que se disponía a retorcerle el dedo a una de aquellas jóvenes, observó enternecida. «Qué ganas de jugar tiene William», y acariciando tiernamente a una pequeña de 3 años, que desde hacía unos minutos permanecía quietita, agregó: «Miren a mi pequeña Ana María, nunca se vio una niña más juiciosa». Pero, desgraciadamente, un alfiler del vestido de la buena señora raspó el cuello de la pequeña y desató en aquel modelito de compostura unos desgarradores chillidos. La consternación de la madre fue excesiva, pero no aventajaba a las de la señorita Steele, y para colmar la agonía de la pequeña intentaron colmarla por todos los medios que el afecto sugería. La pequeña estaba sentada en el regazo de su madre, que la cubría de besos, mientras una de las señoritas Steele, arrodillada junto a ella, le lavaba la herida con agua de lavanda. La otra visitante consolaba a la pequeña poniéndole dulces en la boca, pero con tal premio a sus lágrimas, la pequeña era demasiado inteligente para interrumpir sus llantos. Gritaba y sollozaba a más no poder, les pegó a sus hermanos porque quisieron tocarla y todos los esfuerzos para calmarla resultaron inoperantes. Hasta que Lady Milton recordó que en esa escena parecida de la semana anterior habían recurrido con éxito a la mermelada de damasco. La pequeña fue sacada de la habitación en brazos de su madre en busca del ansiado remedio, y las 4 jóvenes se quedaron en una tranquilidad como no habían conocido en bastantes horas. «Pobre pequeña», exclamó una de las señoritas Steele en cuanto hubo salido del cortejo la pequeña paciente. «Debe haberle dolido mucho». «No me lo explico», dijo Marianne, pues la cosa no parecía para tanto. He aquí el conocido sistema de alarmarse cuando no existe motivo para ello. «Es que Lady Middleton es muy sensible», repuso Lucy Steele. Marianne se calló. Le resultaba imposible decir algo que no sentía aún en la ocasión más trivial, y por lo tanto recaía siempre en Elinor la tarea de mentir cuando la buena educación lo exigía. En este caso procuró hacerlo lo mejor que sabía, dedicando a Lady Milton los mayores elogios, pero quedó muy atrás de Lucy. «Y Sir John también», exclamó la mayor de las hermanas. «¡Qué hombre tan encantador!». Aquí también el elogio de la señora Dashwood, como no fue más que el justo, sonó de manera poco entusiasta. «¿Y qué niños tan preciosos tienen? Nunca en la vida vi unos encantos semejantes. Oh, los adoro, aunque es cierto que los pequeños son mi punto débil». «Lo he adivinado por todo lo que he presenciado esta mañana», dijo Elinor con una sonrisa. «Me temo que usted piensa que consentimos demasiado a los pequeños Middleton», dijo Lucy. «Tal vez en parte es verdad, pero es tan natural de parte de Lady Middleton, y a mí me gusta ver a los niños llenos de vivacidad y alegría. No puedo soportarlos dóciles y quietos». Tras una pausa, la señorita Steele, que parecía más inclinada a la conversación, dijo bruscamente: «¿Cómo le resulta a Devonshire, señorita Dashwood? Seguramente se siente muy triste por haber abandonado Sussex». Sorprendida por aquella pregunta, o al menos por el tono con que fue hecha, él no contestó que realmente lo extrañaba. «Devonshire es un lugar maravilloso», repuso la señorita Steele. «Hemos oído que Norland es un lugar que le agrada mucho a Sir John», dijo Lucy, para suavizar las palabras de su hermana. «Creo que todo el mundo debe admirar cómo merecen aquellos parajes», replicó Elinor, «aunque no cabe imaginar que otra gente la quisiera tanto como nosotras». «¿Verdad que conocían allí a muchachos muy distinguidos y elegantes? Me parece que aquí no conocen tantos. Para mí hay aquí los que tiene que haber». «Supongo que no quieres decir», observó Lucy, algo avergonzada de los despropósitos de su hermana, «que aquí no se ven muchachos tan elegantes como en Sussex». «No, querida, no me refiero a eso. La verdad es que nosotras no podemos saberlo. Lo único que yo temía es que la señorita Dashwood se aburriese en Barton si no encontraba tantos muchachos como en Norland. Pero tal vez estas jóvenes no se interesan en los galanes. Por mi parte encuentro que resultan muy agradables, con tal de que vistan bien y se muestren correctos y corteses. Pero si andan sucios y desaliñados, no puedo soportarlos. Un verdadero modelo es Ross de Exeter, un muchacho prodigiosamente elegante, un verdadero caballero, empleado en casa del señor Simpson, como ustedes saben. Supongo que el hermano suyo debía de ser verdaderamente elegante, señorita Dashwood, antes de casarse. Era tan rico. «No puedo decírselo porque no llego a comprender claramente qué quiere usted decir con esto de elegante», replicó Elinor. «Pero una cosa puedo asegurarle, que si antes era elegante, continúa haciéndolo, porque no ha cambiado en lo más mínimo». «Oh, querida, uno nunca recuerda que los muchachos casados también pueden ser elegantes y galanes. Aparentan tener otras cosas en que pensar». «Por Dios, Anne», exclamó su hermana, «hablas mucho como si no tuvieses otra cosa que pensar en los muchachos». Y para desviar la conversación comenzó a hablar de lo mucho que admiraba la casa y los muebles. Las señoritas Steele pronto se mostraron tal cual eran. La vulgar franqueza y la indiscreción de la mayor no la hacían muy recomendable, y como la belleza y la astucia de la pequeña no ocultaban a Elinor su real carencia de elegancia y naturalidad, abandonó aquella casa con su hermana sin el menor deseo de conocerlas más a fondo. Las señoritas Steele sentían todo lo contrario. Habían llegado a Exeter bien provistas de admiración hacia Sir John Middleton y su familia y todos sus parientes, la cual aumentó al conocer a aquellas hermosas primas a quienes consideraban las más bellas, elegantes y bien dotadas muchachas que nunca hubiesen visto y por los cuales sentían deseos de íntima amistad. Y para alcanzarla Elinor constituía su objetivo inmediato.
Como Sir John se hallaba enteramente al lado de las señoritas Steele, cualquier decisión en ese sentido era impulsada y se fomentaba la intimidad que consiste en estar juntos en la misma pieza 2 o 3 horas cada día. Sir John no podía hacer más, aunque probablemente ignoraba que se necesitaban muchas otras cosas. Estar juntos era, a su juicio, intimar, y mientras alcanzasen fortunas sus incesantes combinaciones para pasatiempos en común, no dudaba de que la amistad entre aquellas familias se iba consolidando. Hay que hacerle justicia reconociendo que realizaba cuanto estaba en sus manos para aumentar el prestigio de las Dashwood y procuraba poner en contacto a la señorita Steele con todas aquellas personas que podían confirmar las más favorables impresiones de aquella familia. Elinor solo las había visto 2 veces y la mayoría ya la había felicitado por la suerte de su hermana al haber conquistado desde su llegada a Barton a uno de los más apuestos y elegantes galanes de la región. Seguramente es muy interesante ver a una hermana casarse tan pronto, decía la señorita Steele. Y según dicen, es un muchacho con auténtica clase. Espero que usted no tendrá menos suerte. Quizá tiene ya algún secreto. Elinor no podía suponer que Sir John hubiese sido más discreto, anunciando sus sospechas del afecto que ella sentía hacia Edward de lo que había sido en el caso de Marianne. En verdad, era su broma predilecta mucho más que el otro caso, como algo más nuevo y solo conjetural, y desde la vista de Edward nunca habían comido juntos sin que el buen señor dejase de brindar por las esperanzas de la muchacha, con tantos guiños y movimientos de cabeza que llamaban la atención de todos los comensales. La letra F, que aludía al apellido de Edward, se hallaba siempre presente en todas las bromas. Su contenido humorístico era inagotable y estaba considerada la letra del alfabeto más relacionada con Elinor. Tal como ésta esperaba, la señorita Steele disfrutaban de los beneficios de aquellas bromas, y en la mayor de ellas habían despertado una viva curiosidad por conocer el nombre de aquel joven cuya existencia, aunque aludida a menudo con excesiva impertinencia, no era lo suficientemente precisa para satisfacer el interés que sentía la muchacha por los asuntos de sus nuevos amigos. Sir John se mostró solícito en complacer aquella curiosidad que él mismo había despertado. Se llama Ferrars, le dijo, en un cuchicheo bien perceptible, pero le ruego estricta reserva porque se trata de un gran secreto. Ferrars, repitió la joven. Ferrars, ¿es ese feliz mortal? Ah, el hermano de su cuñada, señorita Dashwood. Un muchacho excelente, sin duda, lo conozco muy bien. ¿Qué cosas dices, Anne? Exclamó Lucy, dispuesta como siempre a corregir las desafortunadas salidas de su hermana. Lo hemos visto un par de veces en casa de nuestro tío y eso no se puede llamar conocerlo. Él escuchaba con atención y sorpresa. ¿Y quién es ese tío? ¿Vive aún? ¿Cómo se conocieron? Quería que aquella conversación prosiguiese, aunque no deseaba tener que intervenir, pero no se dijo una palabra y por primera vez en su vida la señora Jennings falló tanto en su curiosidad de detalles de un asunto como en su disposición para comunicar los que sabía. La forma en que la señorita Steele habló de Edward aguzó su curiosidad, pues le pareció advertir cierto tono de crítica y le despertó la sospecha de que aquella muchacha conocía, o suponía conocer, algo desagradable de Ferrars. Pero su curiosidad resultó infructuosa, pues no volvió a mencionarse el nombre de Ferrars, ni fue aludido por la señorita Steele, ni mencionado abiertamente por Sir John. Capítulo 22. Marianne, que en ningún caso se mostraba más tolerante que su hermana con la impertinencia, la vulgaridad o la poca inteligencia, o aún simplemente con cualquier gusto o temperamento diferente del suyo, se sentía por aquel entonces demasiado desanimada para corresponder a los avances de las señoritas Steele, y menos para sentirse a gusto con ellas, y eso paralizaba cualquier intento de intimidad. De este modo, Elinor se convirtió en el objetivo de aquella preferencia que no tardó en hacerse evidente en la actitud de las señoritas Steele hacia ella, especialmente de Lucy, que no perdía ocasión de trabar conversación e intentar un progreso de sus relaciones mediante una franca comunicación de sentimientos. Lucy era inteligente y discreta, pero sus observaciones, por lo general justas y apropiadas para una conversación de media hora, resultaban desagradables a Elinor. Carecía de una sólida educación, era ignorante y de pocas letras, y su ausencia de refinamiento intelectual y de conocimientos, aun en los asuntos más comunes, no escapaban a Elinor, a pesar de los esfuerzos de Lucy en ocultarlas. Elinor lo comprendía y la compadecía por no haber logrado cultivar unos dotes que la educación hubiese podido convertir en valores apreciables. Veía, no obstante, con mayor desagrado la total falta de delicadeza, rectitud e integridad de espíritu que sus atenciones excesivas y sus adulaciones en Barton Park revelaban inequívocamente. Le habría resultado imposible sentirse cómoda en compañía de una persona cuya insensibilidad, unida a la ignorancia y carencia de instrucción, impedían mantener en términos de igualdad una conversación cualquiera, y cuya conducta para con los otros invalidaba cualquier atención y diferencia hacia ella. «Usted tendrá mis palabras por muy insustanciales y extravagantes», le dijo un día Lucy, mientras paseaban juntas de Barton Park a la casita. «Pero quiero preguntarle si conoce personalmente a la madre de su cuñada, la señora Ferrars». Elinor encontró aquella pregunta bastante improcedente y contestó que nunca había visto a tal persona. «¿De verdad?»,
replicó Lucy. Me extraña, ya que recuerdo haber oído que estuvo en Norland, así que no podrá usted informarme de qué clase de persona se trata. No, lo siento, contestó Elinor, temerosa de expresar la verdadera opinión que tenía de la madre de Edward y poco dispuesta a satisfacer aquella curiosidad que le parecía impertinente. No sé nada de ella. Estoy segura de que a usted le resultará extravagante que yo pregunte tal cosa, dijo Lucy, mirándola fijamente mientras hablaba, pero tengo mis razones. De todos modos, confío en que no me juzgará impertinente. Él no respondió unas palabras corteses y continuaron andando unos minutos en silencio. Luego Lucy dijo con cierta vacilación: No soporto que usted me atribuya una curiosidad impertinente. Preferiría cualquier cosa antes que verme considerada de esta suerte por una persona cuya sensata opinión tengo en alto aprecio. Creo que no debo tener ningún temor por haberme confiado a usted. Ciertamente me hubiese alegrado conocer su opinión sobre la forma de encauzar la desagradable situación en que me encuentro, pero no me parece un buen momento para turbar su ánimo. Lamento que no conozca a usted a la señora Ferrars. Yo también lo lamento, dijo Elinor, visiblemente sorprendida, ya que no puedo decirle qué opinión me merece. En realidad nunca creí que usted tuviese relación alguna con esa familia y me sorprende que me pregunte tan en serio sobre su carácter. Ya sé que se sorprende y no tengo razón alguna para extrañarme de ello, pero su sorpresa se desvanecería de inmediato si se lo contase todo. A la señora Ferrars en realidad no me ata nada aún, pero puede llegar un día, tarde o no, depende tal vez de ella misma, en que estemos enlazados íntimamente. Miró al suelo al decir esto con cierto apuro, pero sin dejar de mirar de soslayo a Elinor para ver el efecto de sus palabras. «¡Qué curioso!», exclamó Elinor. «¿Qué significa esto? ¿Mantiene usted relaciones con Robert Ferrars?». No le agradaba mucho la perspectiva de una cuñada semejante. «No», replicó Lucy, «no con Robert Ferrars, el que nunca he visto, sino», fijó la mirada en Elinor, «con su hermano mayor». ¿Qué sintió Elinor en aquellos instantes? Sorpresa, que hubiese sido tan penosa como profunda si la duda no la hubiese saltado. Miró a Lucy en silencioso asombro, incapaz de adivinar la razón o el objeto de aquella declaración, y aunque sus ideas y sensaciones se atropellaban en su mente, se mantuvo firme en su incredulidad y no se vio presa ni de sonrisa nerviosa ni de desvanecimiento. «Usted se sorprende», prosiguió Lucy, «pues sin duda no tenía ni la más remota idea, ya que puedo asegurar que él no reveló ni el más pequeño indicio a usted ni a nadie de su familia. Todo ello siempre se mantuvo en estricto secreto, que por mi parte he guardado fielmente hasta este momento, excepto Anne. Nadie de mis parientes sabe nada y nunca se lo hubiera mencionado a usted, pero mi pregunta por la señora Ferrars resultó tan incomprensible para usted que requería una explicación. Y estoy segura de que él no se disgustaría si supiese que le he confiado nuestro secreto, porque sé muy bien que tiene la mejor opinión de toda su familia y le considera a usted y a la otra señorita Dashwood como verdaderas hermanas». Elinor guardó silencio unos momentos. Su asombro era demasiado grande para hallar palabras, pero al fin, obligándose a hablar con suma cautela, dijo con un gesto de imperturbable serenidad que ocultaba su íntima turbación: «¿Sus relaciones llevan mucho tiempo?». «Nuestro compromiso data de 4 años». «¿4 años?». «Sí, en efecto». Elinor, aunque conmocionada, no daba crédito a tales palabras. «No supe hasta el otro día que ustedes se conocían», dijo. «Nuestra amistad data de 4 años. Él estuvo durante mucho tiempo, como sabe usted, bajo la tutela de mi tío». «¿Su tío?». «Sí, el señor Pratt. ¿No ha oído hablar del señor Pratt?». «Creo que lo conozco», replicó Elinor, con un esfuerzo de serenidad para contener su creciente malestar. «Estuvo 4 años con mi tío, que vive en Longstaple, cerca de Plymouth. Allí comenzó nuestra amistad porque mi hermana y yo pasábamos muchas temporadas con el tío, y fue allí donde entramos en relaciones y nos comprometimos. Pero ello ocurrió cuando ya hacía un año que había dejado de ser estudiante. Luego nos frecuentamos casi sin interrupción. Yo no quería adquirir el compromiso, como puede usted imaginar, sin saber si su madre lo aprobaba, pero yo era demasiado joven y lo quería demasiado para mostrarme tan prudente como hubiese sido necesario. Aunque usted no lo conoce tan bien como yo, habrá podido observarlo bastante para percatarse de que cuenta con cualidades suficientes para gustar a una mujer». «Ciertamente», respondió Elinor, sin atinar a lo que decía, pero al cabo de unos instantes de reflexión, con una renovada convicción del amor y honorabilidad de Edward y de la falsedad de su Steele, añadió: «Comprometida con Ferrars. Me siento enteramente desconcertada, pero perdóneme, ya que sin duda se trata de algún error de nombre o de persona. No es posible que hablemos del mismo Ferrars». «No puede ser otro», exclamó Lucy, sonriendo. «Yo me refiero al señor Edward Ferrars, de Park Street, hermano de su cuñada, la esposa de John Dashwood. Ya comprenderá que no me equivoqué sobre el nombre del cual depende mi felicidad». «Es curioso», replicó Elinor, angustiosamente perpleja, «que nunca lo haya oído mencionar su nombre». «Teniendo en cuenta nuestra situación, es lo más natural del mundo. Nuestro principal cuidado ha sido mantener el secreto más riguroso. Usted no sabe nada de mí ni de mi familia y por lo tanto no debe habérsele presentado ocasión para mencionar mi nombre y su especial temor de que su hermana se enterase.
¿No es razón suficiente para no mencionarlo jamás? Elinor parecía vacilar, pero su autodominio no cedía. 4 años de compromiso, dijo con voz firme. Sí, y solo el cielo sabe lo que nos tocará esperar. Pobre Edward, esta espera lo tiene muy triste, y sacándose una miniatura del bolsillo, añadió, para descartar la posibilidad más remota de error, mire este retrato. No está favorecido, pero no deja lugar a dudas acerca de quién se trata. Me lo dio hace 3 años. Se lo entregó a Elinor y cuando ésta distinguió el retrato, cualquier duda que hubiese albergado se desvaneció ante el verdadero rostro de Edward. Se lo devolvió casi al instante, reconociendo su parecido. Yo no puedo darle un retrato mío, continuó Lucy, y me molesta mucho porque él siempre me lo pidió con afán, pero estoy decidida a que me pinten un retrato a la primera ocasión. Es muy natural, replicó Elinor con una calma perfecta. Avanzaron un tramo en silencio y luego Lucy comenzó de nuevo. Nada en el mundo me haría dudar de la fidelidad con que usted conservará nuestro secreto, ya que usted debe comprender la importancia que tiene para nosotros que su madre lo ignore todo. Me atrevería a decir que esta señora nunca probará nuestro enlace. Poca suerte he tenido por este lado. Creo que es una dama excesivamente orgullosa. En realidad yo no provoqué su confidencia, añadió Elinor, pero creo que usted me hace justicia fiándose de mí. Su secreto quedará a salvo, pero perdóneme si me permito manifestar mi sorpresa. Al fin y al cabo, me ha comunicado necesariamente estos asuntos, y no por habérmelos comunicado estarán en mayor seguridad. Y miró con inquisitiva insistencia a Lucy como pretendiendo descubrir algo en la redacción de ella, la falsedad de la mayor parte de lo que decía, pero el rostro de Lucy permaneció inalterable. Temo que piensa que me he tomado demasiada libertad con usted refiriéndole estas cosas. No hace mucho que la conozco personalmente, aunque sabía mucho de su familia por referencias. Pero apenas la vi me pareció que éramos viejas amigas. Además creí que le debía ciertas explicaciones después de haber tratado de conocer a través de usted detalles de la madre de Edward. Soy tan desafortunada que no tengo ninguna persona a quien pedirle consejos. Anne es la única persona que conoce el asunto, pero tiene muy poco juicio. Sin duda me ha causado más prejuicio que beneficio, y siempre estoy temiendo que me traicione. Como usted habrá notado, le resulta muy difícil retener la lengua. El otro día, cuando Sir John nombró a Edward, pasé un gran susto. Creí que mi hermano lo arruinaría todo. No puede usted imaginar qué confusión reina en mi cabeza. Lo extraño es que aún siga con vida, después de lo que he sufrido estos 4 años por Edward. Todo incierto y en suspenso, y viéndolo apenas más de 2 veces al año. Es un milagro que mi corazón no haya estallado. Sacó su pañuelo, pero Elinor no la compadecía demasiado. A veces, continuó Lucy, luego de haberse secado las lágrimas, pienso que tal vez sería mejor que rompiésemos definitivamente. Y al decir esto miró directamente a Elinor. Pero en otros momentos me falta valor para ello. No puedo soportar la idea de hacer sufrir tanto a Edward, como sé que lo haría a la simple mención de tal propósito. Y por mi parte, es tanto lo que lo quiero, no creo posible la resignación. ¿Qué me aconsejaría usted, señorita Dashwood? ¿Qué haría usted en mi situación? Perdóneme, replicó Elinor, sobrecogida por la pregunta, pero no sé qué aconsejarle. Debe guiarse por su propio juicio. Sin duda, prosiguió Lucy tras una pausa. Su madre se ocupará un día u otro de establecerlo decorosamente. Pero Edward se siente tan deprimido por esta dependencia. ¿No lo encontró usted muy abatido cuando estuvo en Barton? Se lo veía tan triste al salir del Long Staple para visitarlas a ustedes que temí que creyesen que estaba enfermo. ¿Venía de casa de su tío cuando nos visitó? Sí, había pasado con nosotros unos 15 días. ¿Acaso creyeron que venía de la ciudad? No, replicó Elinor, sintiendo cada vez más dolorosamente cualquier nueva circunstancia en favor de la veracidad de las palabras de Lucy. Recuerdo que nos dijo que había pasado 15 días con unos amigos en Plymouth, y también se acordaba de que no habían añadido ni un solo detalle de aquellos amigos, ni siquiera su nombre. ¿No les pareció como sumido en la tristeza? Repitió Lucy. Sí, desde que llegó. Les supliqué que se esforzase por temor a que ustedes adivinasen algo. Se sentía muy afligido por no permanecer más tiempo con nosotros y por verme a mí tan desesperada. Pobre muchacho. Creo que su estado de ánimo no ha mejorado porque aún nos escribe con tono deprimido. Tuve noticias de él al salir de Exeter, dijo sacando una carta del bolsillo y como con descuido mostrando la dirección a Elinor. ¿Conoce esta letra? Encantadora, ¿verdad? Aunque no tan correcta como de costumbre. Parece fatigado. No escribe más que una hoja, aunque con letra muy apretada. Elinor contestó que era verdaderamente letra de Edward, no cabía ya duda alguna. El retrato podía haber sido conseguido accidentalmente y no ser directamente un regalo de Edward, pero entre ellos no podía existir correspondencia más que en el caso de un verdadero compromiso. Ninguna otra cosa podría justificarla. Su interés pareció flaquear. Su corazón palpitaba y apenas podía tenerse en pie, pero era necesario luchar, y lo hizo tan denodadamente contra la opresión de sus sentimientos que consiguió sobreponerse. Escribirse es el único consuelo en las largas separaciones, prosiguió Lucy, guardando otra vez la carta en el bolsillo. Hallo consolación también en este retrato, pero el pobre Edward no la tiene. Siempre dice que si tuviese mi retrato, la vida le sería más llevadera.
Le di un rizo de mi cabello, formando un anillo, la última vez que nos vimos en Longstaple, y pareció muy complacido de poseerlo, pero no tanto como lo hubiera estado con un retrato. Tal vez usted se dio cuenta. Sí, ciertamente, dijo Elinor, con voz segura, bajo la que se escondía una emoción y un desconsuelo como no había experimentado jamás en su vida. Se sentía mortificada, sorprendida y humillada. Afortunadamente para ella habían llegado a la casita y la conversación no pudo proseguir. Luego de descansar unos minutos, la señorita Steele volvió a Barton Park y Elinor pudo entregarse por entero a su pena. Capítulo 23. Por muy poca fe que tuviese Elinor en las cualidades de Lucy, le era imposible, reflexionando seriamente, hallar algo endeble en aquella historia, en la cual no cabía considerarla como una desbocada mentira. Lo que Lucy había contado no podía ser racionalmente puesto en duda por Elinor, tal como se presentaba tenía a su favor todo aquel cúmulo de probabilidades y pruebas, y en contra solo el propio deseo de Elinor. La circunstancia de haberse conocido en casa del señor Pratt era una base probada e inquietante, y la visita de Edward a Plymouth, su estado de ánimo melancólico, su abatimiento respecto a su porvenir, su equívoca conducta para con la muchacha, el sorprendente conocimiento de que la señorita Steele hacía gala en lo tocante a Norland y a las Dashwood, el retrato, la carta, el anillo, constituían un conjunto, un entretejido de evidencias que podían disipar cualquier recelo y asentar firmemente unos hechos que acreditaban fidedignamente el mal proceder de Edward respecto de Elinor. El resentimiento de la muchacha y su indignación por haber sido engañada solo le permitían pensar en sus propios sufrimientos, pero no tardaron en surgir otras ideas y consideraciones. ¿Edward la había engañado intencionadamente? ¿Había fingido hacia ella un afecto que no sentía? Su compromiso con Lucy había sido dictado por el corazón. En cualquier caso, Elinor no podía creerlo. El afecto del muchacho le pertenecía. Su madre, sus hermanas, Fanny, todas se habían percatado de las inclinaciones de Edward en Norland. No había sido una ilusión de su propia vanidad. Sin duda, él la quería. ¿Qué bienestar proporcionaba a su alma aquella idea? Él merecía una dura censura por haber permanecido en Norland, después de haberse dado cuenta que la influencia de la muchacha en su ánimo era mayor de lo conveniente. En esto sí que no podía defendérselo. Pero si él la había ofendido, también se había ofendido a sí mismo. Si la situación de ella era lamentable, la de él era sin esperanza. Aquella imprudencia la hizo sentir desgraciada por unos momentos. Sin embargo, ella, tal vez algún día, recobraría el sosiego. Pero ¿cómo podría él mirar su porvenir? ¿Podría ser feliz con Lucy Steele? Dejando de lado su afecto por Elinor, aquel muchacho con su delicadeza, su integridad y su inteligencia cultivada, ¿podría sentirse satisfecho con una mujer como aquella? ¿Una mujer ignorante, artera, egoísta? La juvenil presencia de sus 19 años le había cerrado los ojos a cualquier cosa que no fuese su belleza y su carácter. Pero los 4 años que siguieron, años que sí fueron decorosamente aprovechados, tenían que haber señalado un considerable desarrollo para la inteligencia y abrir sus ojos a los defectos y a la ausencia de educación de aquella muchacha. Mientras, por otra parte, el mismo periodo vivido por ella en una sociedad del tipo inferior, en pasatiempos frívolos, le habían desposeído tal vez de aquella simplicidad que antaño era el más interesante rasgo de su belleza. En el supuesto de que Edward se hubiese casado con Elinor, las dificultades con la madre del joven hubiesen sido grandes, y por tanto ahora lo serían mucho más, tratándose de una nuera de cuna, relaciones y fortuna inferiores. Por otra parte, el joven, que vislumbraba en su porvenir oposición familiar y falta de cordialidad y educación con su esposa, se abandona irremediablemente a la tristeza. Estas consideraciones se le ocurrían en rápida sucesión y derramaba lágrimas, más por Edward que por ella misma. Sostenida por la convicción de no haber hecho nada para merecer tales desdichas y consolada por la certeza de que Edward no había realizado nada que significase una traición a la estima con que parecía honrarla, pensó que aún en aquellos momentos, bajo los primeros efectos de aquel duro golpe, debía evitar contarles esto a su madre y a sus hermanas. Y estaba tan dispuesta a ello que cuando se reunió con su familia a la hora de la comida, solamente 2 horas después de haber vivido la muerte de sus mejores esperanzas, nadie había supuesto por su aspecto que sufría terriblemente a causa de los insalvables obstáculos que la separaban ahora de su amor. Qué contraste con Marianne, que vivía en la ilusión de las cualidades de un hombre cuyo corazón era íntegramente poseído por ella, y del cual esperaba que descendiera de todos los coches que pasaban junto a la casa. La necesidad de ocultar a su madre y a Marianne lo que en extrema confianza le había sido revelado, aunque la obligaba a una lucha continua, no agravaba el sufrimiento de Elinor. Muy al contrario, era un descanso para ella verse librada de comunicar hechos que solo engendraban pena, y de ahorrarse la tortura de haber acusado a Edward, acusación derivada del propio exceso de afecto hacia ella. Todo ello más de lo que podría soportar. De su consejo y de la discusión con ella sabía que no tenía que esperar ayuda. La ternura y la pena de ellas no haría sino aumentar la propia aflicción, mientras la serenidad y el control de su madre y su hermana sin duda no iban a ser estimulados por su ejemplo.
Sola se sentía más fuerte. Su buen sentido la amparaba eficazmente, y su firmeza permanecía tan incoluble, su gracia y su gentileza tan intactas, como una experiencia tan hiriente y profunda le podía permitir. Aunque padeció infinitamente en su primera conversación con Lucy sobre aquellos asuntos, experimentaba un vivo deseo de proseguirla, y ello por muchas razones. Quería conocer todos los detalles de las relaciones de Lucy y de Edward. Anhelaba comprender con la mayor claridad qué clase de sentimientos abrigaba Lucy realmente hacia Edward. En realidad eran sinceras sus afirmaciones de quererlo y adorarlo. Además, y muy particularmente, deseaba convencer a Lucy, por su buena disposición, a tratar de nuevo aquel asunto, y su calma al hacerlo de que no sentía ninguna clase de inclinación especial hacia Edward, solo la que se experimenta normalmente hacia un buen amigo. Aunque temía que su involuntaria agitación en la conversación de aquella mañana hubiese podido engendrar alguna sospecha. Lucy parecía dispuesta a sentir celos de ella. Es indudable que Edward había hablado elogiosamente de ella, y ello lo deducía no solo de las palabras de Lucy, sino del hecho de haberle confiado tan inopinadamente un secreto de tan crucial importancia. Y aún las mismas bromas de Sir John podían haber contribuido a instigar tales celos, pues mientras Elinor permanecía convencida de ser querida por Edward, no necesitaba ningún otro cálculo para deducir que Lucy tenía que sentirse celosa. Y tal vez sus confidencias no eran más que una prueba de sus celos. No era justificación suficiente de ellas la convicción de que, una vez informada de los superiores derechos de Lucy sobre Edward, Elinor se alejaría sin duda de este sin vacilar. Con tal base, no halló dificultad en comprender las intenciones de su rival, y mientras decidía proceder según los principios del honor y la honestidad, reprimiendo su afecto hacia Edward y viéndolo lo menos posible, no podía negarse a ella misma el placer de presentarse a los ojos de Lucy como indiferente. Como ya no podría enterarse de nada más doloroso, era necesario ahora confiar en su habilidad para oír dignamente una repetición de aquel relato. La ocasión apropiada no se presentaría de inmediato, aunque Lucy se hallaba tan dispuesta como ella misma a sacar partido de la primera oportunidad. El tiempo no solía serlo bastante bueno aquellos días para permitirle salir de paseo, que era la forma más fácil de separarse de los demás para poder hablar a solas. Como se veían cada noche en Barton Park o en la casita, no hubiesen podido alegar que querían reunirse para conversar. Esa idea hubiese resultado sospechosa a Sir John o a la señora Middleton, y por lo tanto escaseaban las ocasiones de hablar a solas. Según Sir John y su esposa, la gente tenía que reunirse para comer, beber, jugar a las cartas o a las prendas, o cualquier otro juego lo suficientemente ruidoso. Una de estas reuniones, y algo favorable a sus intentos, aunque sin proporcionar a Elinor plena ocasión de reunirse a solas con Lucy, tuvo lugar un día que Sir John llegó por la mañana a la casita para pedir que acudiesen, como acto de caridad, a comer con Lady Milton, ya que él se veía obligado a permanecer en Exeter, y la buena señora se quedaría sola con su madre y las señoritas Steele. Elinor atisbó perspectivas favorables a sus proyectos en tal reunión, ya que la benevolente, sosegada y siempre correcta anfitriona le daría mayores posibilidades que cuando estaba presente el marido, siempre dispuesto a la acción y al ruido. Elinor aceptó la invitación de inmediato. Margaret, con el permiso de su madre, estuvo de acuerdo en comer en Barton Park, y Marianne, aunque siempre acudía de mala gana a tales fiestas, fue convencida por su madre que no aprobaba su alejamiento de las diversiones y también decidió acudir. Las jóvenes llegaron a Barton Park y de ese modo Lady Milton fue felizmente rescatada de la terrible amenaza de la soledad. La insulsez de aquella reunión fue exactamente tal como Elinor imaginaba. Nada nuevo hubiese podido ser selenado y nada menos interesante que los temas que se tocaron tanto en el comedor como en el saloncito. En este los niños estuvieron con ellas, por lo que no era posible llamar la atención de Lucy para entablar la tan deseada conversación. Salieron de allí al ser retirados los servicios de té. Trajeron la mesa de juego y Elinor perdió toda esperanza de encontrar tiempo en Barton Park para una conversación privada con Lucy. Todas se dispusieron a comenzar un juego de cartas. «Me complace», dijo Lady Milton a Lucy, «que no pretendas terminar esta noche aquella canastita para la pobre Ana María. Trabajar a la luz de las velas te perjudicaría la vista. Ya procuraremos ofrecerte algunas compensaciones a la pequeña, que se disgustará al despertarse mañana y hallarse sin la ansiada canastita. Luego ya no pensará más en ello». La indirecta fue recogida. Lucy vaciló un instante y luego repuso: «Ciertamente se equivoca, Lady Milton. Estoy esperando que ustedes organicen el partido sin mí para luego dirigirme a mi labor. Por nada del mundo querría afligir a la pequeña. Si ahora me necesitan en la mesa de juego, terminaré la canastita después de cenar». «Eres tan amable como siempre. Supongo que no te perjudicará la vista. ¿Quieres que traigan las velas? Mi pequeña quedaría desencantada si mañana no encontraría su canastita. Yo intenté convencerla de que no sería posible, pero estoy segura de que confía en encontrárselo mañana». Lucy se sentó ante la mesa de trabajo y se entregó a su tarea con tanto entusiasmo, rapidez y buen humor, como si en la vida no existiese mayor placer que bordar una canastita para una niña caprichosa. Lady Milton propuso un juego de cartas. Nadie puso objeciones, excepto Marianne, quien con su habitual desdén por las fórmulas de cortesía exclamó:
Le agradecería a Lady Milton que me excusase porque detesto las cartas. Me entretené tocando el piano. No lo tocaba desde que lo afinaron. Y sin más ceremonias, se dirigió hacia el instrumento. Lady Milton hizo un gesto como agradeciendo a Dios que ella nunca hubiese proferido palabras tan poco delicadas. Marianne no logra separarse de su querido instrumento, ya lo sabe usted, señora, señaló a Elinor tratando de justificar a su hermana. Y aquí dispone del mejor piano que nunca oí. Los demás se disponían a mezclar las cartas. Sin duda, prosiguió Elinor, si ayudo a recortar y doblar los papeles, seré de gran utilidad a Lucy, porque aún falta mucho trabajo para dejar lista la canastita, y temo que sin ayuda no podría terminarla hoy. Esta clase de trabajos me encantan y supongo que Lucy me permitiría colaborar. Bienvenida sea su ayuda, ya que desde luego hay más trabajo del que imaginaba, dijo Lucy. Y al fin y al cabo sería triste que la pequeña Ana María tuviese que enojarse. Sería terrible, dijo la otra señorita Steele. Pobre pequeña, con lo que yo la quiero. Eres muy amable, dijo Lady Milton a Elinor. Bien, si tanto te complace ayudar a Lucy, tal vez no deseas jugar un partido o quieres tentar la suerte antes del trabajo. Elinor se excusó y con aquella amabilidad que Marianne nunca supo imitarle, obtuvo lo que se proponía y dejó contenta al mismo tiempo a Lady Middleton. Con solicitud Lucy le hizo lugar a su lado y las dos bellas rivales quedaron inclinadas sobre la misma mesa, en perfecta armonía, afanándose en la misma labor. El piano al que se entregaba Marianne, a su propio capricho, como ignorando que había otras personas en la sala, afortunadamente se hallaba tan cerca que Elinor creyó que al amparo de sus sonidos podrían reanudar el interesante tema, sin ningún peligro de ser oídas en la mesa de juego. Capítulo 24. Con tono precavido, Elinor comenzó en este tono. No sería digna de la confianza con que usted me ha honrado si no sintiese el deseo de comprobarla ni experimentase interés por sus revelaciones. Por eso me parece provechoso volver a ellas. Gracias a usted se ha roto el hielo, dijo Lucy cordialmente, y tranquiliza usted mi corazón, pues temía haberla ofendido. ¿Ofenderme? ¿Cómo puede imaginar una cosa así? Créame, Elinor hablaba con un tono de convincente sinceridad, que nada ha estado más lejos de mi ánimo. ¿Había algún fundamento en su confianza que no fuese halagador y favorable para mí? Y además, replicó Lucy, con sus ojos pequeños y penetrantes brillando de malicia, me pareció percibir frialdad y disgusto en su gesto, y eso me inquietó. Estoy segura de que usted se enojó conmigo. Desde aquel momento me reprocho por haberla perturbado con mis asuntos, pero ahora me alegra comprobar que no fue más que una fantasía. Si supiese qué consuelo aligera mi corazón al hablar con usted de aquello en que estoy pensando siempre, todos los momentos de mi vida. Su compasión prevalecerá sobre cualquier otra consideración. Esta convicción, que viene sostenida sin duda por la confianza de él, lo ha de ser todo para usted. Si la fuerza de este mutuo compromiso fallase, como en otras personas sería natural después de 4 años, reconozco que la situación de usted inspiraría verdadera piedad. Lucy levantó los ojos, pero Elinor se cuidó de que ni su gesto ni la expresión de su rostro pudiesen prestar a sus palabras un sentido sospechoso. El amor de Edward hacia mí, dijo Lucy, fue sometido a dura prueba por la prolongada separación desde nuestro compromiso. Pero la prueba fue magníficamente superada y hoy la menor duda sería por mi parte imperdonable. Puedo proclamar que ni en los primeros momentos vacilé en que sucedería de esta manera. Elinor no supo si cabía suspirar o sonreír ante estas razones. Lucy prosiguió. Tengo un temperamento que casi podríamos llamar celoso. Es mi carácter. Y a causa de nuestra diferente situación en la vida, de su mayor trato social y de nuestra separación casi constante, me siento inclinada a sospechar enredos, donde sin duda no los hay cada vez que, al vernos, creo notar una leve alteración en su conducta hacia mí, o un espíritu algo decaído, o se habla de una muchacha más que de otra, o parece menos feliz en Longstaple de lo que solía. No quiero decir que sea yo muy observadora y de rápida intuición, pero en caso de que hubiese algo de verdad, no creo que tardase en advertirlo. Comprendo, dijo Elinor, pero no creo que deba preocuparse. ¿Cuáles son sus puntos de vista? Preguntó tras un breve silencio. ¿O no tiene otro que esperar la muerte de la señora Ferrers, que es una solución extrema y triste? Aunque su hijo esté dispuesto a este sacrificio, al aburrimiento de años y de espera, ¿no sería preferible correr el riesgo de decir la verdad y afrontar el conflicto? Sabe, la espera no hubiese tenido que ser muy larga, pero la señora Ferrars parece tenaz y difícil de convencer, y si oye el menor comentario sobre el asunto, le dejará todo a Robert. Por eso, en atención principalmente a Edward, debo evitar cualquier impulso a tomar medidas precipitadas. Y en atención a usted debería evitar llevar su desinterés a terrenos que no son razonables. Lucy volvió a mirar a Elinor y guardó silencio. ¿Conoce a Robert Ferrars?, preguntó Elinor. En absoluto, jamás lo vi, pero imagino que debe ser muy diferente de su hermano, un ser fantástico y original.
¿Original?, repitió la otra señorita Steele, que había oído aquellas palabras en una pausa que hizo Marianne en el piano. Estas chicas siempre hablando de sus galanes favoritos, ¿me equivocó? Pues sí que te equivocas, respondió Lucy. Nuestros galanes no son nada originales. Me consta que el que le gusta a la señorita Marianne, dijo la señora Jennings sonriendo, es una persona sensata y uno de los muchachos más razonables y comprensivos que he conocido. Pero por lo que respecta a Lucy, que es una criatura tímida y reservada, no hay manera de saber quién es. Oh, exclamó la otra señorita Steele, mirando con malicia a su alrededor. El galán de Lucy, estoy segura de que es tan razonable y comprensivo como el de la señorita Elinor. A su pesar, Elinor se ruborizó. Lucy se mordió los labios y miró a su hermana. Por un rato reinó el silencio. Lucy fue la primera en interrumpirlo, hablando innecesariamente en voz baja, ya que Marianne le estaba procurando la protección de un magnífico concierto. Debo admitir que pensaba hablar con usted acerca de una idea que se me ocurrió recientemente y confío en que sea una buena solución. Por otra parte, usted debe participar activamente en esta idea. Supongo que por lo que ha tratado a Edward se habrá dado cuenta de que la iglesia es su vocación preferida. Mi plan consiste en que se ordene cuanto antes, y luego espero que, por amistad hacia él, y también quizá un poco por la simpatía que me tenga, se interesaría en persuadir a su hermano de que se le confíe el puesto de Norland, que según tengo entendido es excelente, ya que el actual rector parece que no vivirá mucho tiempo. He aquí una solución que nos permitiría casarnos, y para lo demás podríamos confiar en la suerte y en el tiempo. Sería un placer para mí, respondió Elinor, poder darle alguna prueba de estima y amistad al señor Ferrars, pero en esta ocasión mi interés resultaría perfectamente innecesario. Es hermano de la esposa de Sir John, y esa es una recomendación suficiente. Pero creo que su esposa no aprueba que Edward tome órdenes sagradas. En todo caso, tal vez mi propio interés no resulte muy eficaz. Permanecieron unos momentos en silencio. Al fin, Lucy suspiró y exclamó: quizás la mejor solución sería terminar este asunto deshaciendo nuestro compromiso. Nos asaltan dificultades tan diversas y de tantos lados que, si bien sufriríamos algún tiempo, probablemente al fin seríamos felices. ¿No quiere darme su consejo, señorita Dashwood? Lo siento, contestó Elinor, y con una sonrisa pretendió ocultar sus agitados sentimientos. En tal materia no puedo hacerlo. Mi opinión no tendría valor para usted a menos que coincidiese con sus deseos. Ciertamente me desconcierta su actitud, replicó Lucy con énfasis. No existe nadie cuyo juicio sea tan valioso para mí como el suyo, y lo cumpliré al pie de la letra si usted me aconseja poner fin a mi compromiso con Edward Ferrars en beneficio de la felicidad de ambos, y lo haré enseguida. Los colores subieron a la cara de Elinor ante la falsedad de la futura esposa de Edward y repuso: su elogio en realidad me asusta. No me atrevería a exponerle mi parecer en esta cuestión, si es que lo tuviese. Sobreestima mi criterio. El poder de separar dos personas que se quieren tan intensamente no está al alcance de una persona ajena. Lo está justamente porque usted insiste en considerarse una persona ajena, dijo Lucy, algo violenta, y agregó con énfasis: su juicio tiene mucha importancia para mí, y eso es precisamente porque los sentimientos no le resultan un obstáculo para ser imparcial. De lo contrario, su parecer carecería de importancia para mí. Elinor prefirió no dar respuesta a estas razones, ya que no acertaba a decir algo que provocase confianza y cordialidad. Además, estaba decidida a no continuar con aquel asunto. Tras una pausa de unos minutos, Lucy habló otra vez. ¿Vendrá este invierno a la ciudad, señorita Elinor?, preguntó con la misma afabilidad de siempre. No lo creo. Oh, qué pena, repuso Lucy. Me hubiese gustado mucho encontrarme allí con usted. No obstante, creo que la veré por allí. Sus hermanos no dejarán de invitarla. Pero no está en mi poder aceptar su invitación. Oh, cuánto lo siento. Annie y yo hemos sido invitadas para finales de enero por unos parientes que hace años esperan nuestra visita. Pero yo iré solamente por Edward. Estará allí en febrero. En otro caso, pocos encantos tendría Londres para mí. No podría resistirlo. De pronto fueron llamadas a la mesa de juego para que vieran el final del primer partido y la conversación llegó a su fin. Ambas cumplieron tal exigencia social sin contrariedad alguna, pues ninguna de las dos había dicho que nada pudiese darle a la otra un concepto peor del que ya tenía formado. Elinor se sentó a la mesa de juego con la melancólica convicción de que Edward no solamente carecía de verdadero afecto por la persona que iba a ser su esposa, sino que no tenía ante sí la perspectiva de una felicidad conyugal que un amor sincero podía depararle. Solo una ambición egoísta puede inducir a una mujer a mantener el compromiso con un hombre que da muestras inequívocas de poco entusiasmo. Desde entonces, Elinor no volvió a tratar tales asuntos, pero Lucy volvía a ellos repetidamente y no dejaba pasar ocasión de eludirlos, sin olvidar manifestarle cada vez que recibía carta de Edward lo muy feliz que se sentía. Elinor tomaba estas expansiones con una imperturbable serenidad y procuraba atajarlas tanto como sus buenas maneras se lo permitían, ya que se percataba claramente de que tales conversaciones significaban una cortesía que Lucy no merecía y que por otra parte resultaban peligrosas. La permanencia de la señorita Steele en Barton Park fue prolongándose más de lo que implicaba la primitiva invitación. Su querencia iba creciendo y se hicieron indispensables. Sir John no quería oír hablar de que se fueran,
y a pesar de sus numerosos y sólidos compromisos en Exeter, a pesar de la absoluta necesidad de regresar para cumplirlos, en particular los fines de semana, durante más de 2 meses se halló manera de convencerlas de permanecer en Barton y asistir a la larga serie de bailes y cenas que proclamaban la importancia de la vida social que tenían ocasión de frecuentar. Capítulo 25. Aunque la señora Jennings solía pasar gran parte del año en casa de sus hijos y sus amigos, no le faltaba sin embargo un rincón propio. Desde la muerte de su esposo, que había tenido prolíficas relaciones comerciales en la parte menos elegante de la ciudad, residió siempre en una casa de una de las calles vecinas a Portman Square. Cuando se acercaba enero, su pensamiento comenzaba a dirigirse hacia su casa y las cosas de su hogar. Así fue que por entonces, un buen día, de manera brusca e inesperada, le preguntó a la mayor de las señoritas Dashwood si querían acompañarla a la capital. Elinor, sin tener en cuenta el peculiar temperamento de su hermana y con los ojos llenos de sorpresa, inmediatamente expresó su agradecimiento, pero a la vez su absoluta negativa, con lo cual creía corresponder a los sentimientos de ambas. Se excusó diciendo que en aquella época del año no podían dejar sola a su madre. La señora Jennings recibió con desconcierto aquella negativa y no vaciló de insistir. Oh, por favor, estoy segura de que su madre podrá prescindir de ustedes por unos días y para mí su compañía sería un favor singular, porque tengo puesto en ello mi mayor ilusión. No crean que causarán molestias, no tendré que abandonar ninguno de mis planes. Enviaré a Betty en otro carruaje, cosa bien sencilla. Nosotras 3 podemos viajar en el que tenía destinado para mí, y cuando lleguemos a la capital, si no quieren ir donde yo vaya, pueden hacerse acompañar por una de mis hijas. Su madre no pondrá objeciones, ya que he sido una persona con tal habilidad para desembarazarme de mis hijas que ha de considerarme capacitada para devolverle el favor. Y si no consigo ver a alguna de ustedes bien casada, no será ciertamente por culpa mía. No dejaré de hablar bien de ustedes a todos los jóvenes. Pueden quedarse tranquilas en ese sentido. No sé por qué, dijo Sir John. Me parece que Marianne no objetará nada de este proyecto, si su hermana lo acepta. Me parece un poco duro que tenga que renunciar a este gusto porque a su hermana no le agrade. Yo sería del parecer que se marchen sin ella cuando se sientan cansadas de Barton y sin decirle una palabra. Muy bien, exclamó la señora Jennings. Estaré muy contenta de la compañía de Marianne, tanto si Elinor quiere venir como no. No obstante, considero más agradable para ellas que vayan las dos. Así cuando se cansan de mí podrán charlar y reírse de mi vejez escondidas. Pero al menos tendré a una de ellas. Dios me bendiga. Y estaré muy bien en mi casa. Recuerda que el último año aún tuve a Charlotte conmigo. Oh, Marianne, estrechémonos la mano y sellemos el proyecto, y si luego Elinor cambia de parecer, tanto mejor. Se lo agradezco sinceramente, dijo Marianne, con calor. Me sentiré muy feliz, desde luego, pero aún así temo por mi madre. Lo que dijo Elinor es bastante justo. Quizá a mi madre no le agrade mi partida. Oh, lo siento, pero no podría dejarla. La señora Jennings repitió que la señora Dashwood podía perfectamente estar sin ella hasta una temporada, y Elinor, que comprendió ahora los sentimientos de su hermana, a quien nada podía entusiasmar tanto como una oportunidad de ver a Willoughby, no insistió en su posición y propuso confiarlo todo a la decisión de su madre. En realidad confiaba en que ésta se mostraría partidaria de la idea, ya que cuanto interesaba a Marianne, hallaba en la madre el apoyo más decidido. Pero Elinor no estaba dispuesta a aceptar una invitación que tenía motivos muy especiales para rechazar. Poca confianza abrigaba de lograr influir en el ánimo de su madre en un asunto en el cual nunca pudo inspirarle desconfianza, y por otra parte no podía explicar sus propios motivos para sentirse poco inclinada a ir a Londres. El que Marianne, susceptible e irritable como era y conocedora de las aburridas maneras de la señora Jennings, aceptase soportar todas esas molestias y cerrase los ojos con tal de hallar ocasión de ver a cierta persona, era prueba de su enorme fuerza y de la grandísima importancia de que el joven tenía para ella. Él se sintió conmovida ante semejante constatación. Al conocer la invitación, la señora Dashwood, consciente de que el viaje no había de reportar sino agradables pasatiempos y distracciones a sus hijas, y percatándose de que, a pesar del gran interés que demostraba por su madre, Marianne estaba deseosa de aceptarla, no quiso escuchar razones en lo tocante a rozarla por atención a ella, e insistió en que ambas acompañasen a la señora Jennings. Y no cesaba de augurar con su habitual benevolencia las múltiples ventajas que se derivarían de aquella momentánea separación. Estoy encantada con el proyecto, exclamó. Es exactamente lo que yo deseaba. Margaret y yo nos beneficiaremos de él tanto como ustedes. Cuando ustedes y los Middleton hayan partido, nos las arreglaremos muy bien con la música y los libros. Ya verán que adelantada encontrarán a Margaret a la vuelta. Además, tengo un pequeño proyecto de arreglo de sus habitaciones que puede ser llevado a cabo sin grandes dificultades. Está muy bien que vayan a la ciudad. Todas las muchachas de su edad y condición deben poder conocer la vida y las diversiones de Londres. Estarán bajo la protección de una excelente señora que les resultará casi como una madre, y sin duda encontrarán allí a su hermano, y sean cuales sean sus defectos o los de su esposa, cuando pienso de quien es hijo, me apena que se hayan distanciado tanto de él.
Aunque en el incesante desvelo de usted por nuestra felicidad, dijo Elinor, ha procurado acallar cualquier impedimento que derivase de usted, cabe también otra objeción que a mi juicio no debe pasarse por alto. Marianne puso expresión de desaliento. ¿Qué quieres decir? Repuso la señora Dashwood. Mi prudente Elinor. ¿Dónde radica ese misterioso obstáculo? Mi objeción es la siguiente. Aunque tengo el mejor concepto de la señora Jennings, no es una dama cuyo trato pueda proporcionarnos mucho placer o cuya protección pueda sernos de utilidad. En ello tienes razón, replicó la madre, pero de su trato apenas si tendrán que sufrir mucho. En público eran siempre con Lady Middleton. Si a Elinor le desagrada el trato de la señora Jennings, dijo Marianne, allá ella. Pero eso no va a obligarme a rehusar la invitación. Yo no siento tales aprensiones y estoy segura de que ella la superaría fácilmente con un pequeño esfuerzo. Elinor no pudo dejar de sonreírse ante aquella simulada indiferencia hacia una persona tan difícilmente soportada por Marianne, que más de una vez le había costado denodados esfuerzos comportarse ante ella con cortesía. Y pensó que si Marianne persistía en la idea de ir a Londres, ella también iría, ya que no le parecía prudente abandonar a Marianne a su libre albedrío, ni que la señora Jennings dependiese enteramente de Marianne para hallar compañía en sus horas de ocio doméstico. Y esta resolución se fortaleció cuando calculó que si Edward Ferrars no iba a Londres hasta febrero, el viaje podía perfectamente estar terminado para ese entonces. Irán las dos, dijo la señora Dashwood. Estas objeciones son absurdas. Visitar Londres, especialmente si lo hacen juntas, les proporcionará grandes satisfacciones. Si Elinor quiere tomarse la molestia de imaginar las ventajas que puede ofrecerle la capital, una de las principales es quizás la de relacionarse con la familia de su cuñada, sin duda aceptará. Elinor había deseado muchas veces hallar una oportunidad para socavar la convicción que tenía su madre de que entre ella, la hija y Edward había un verdadero afecto, a fin de que la conmoción resultase atenuada cuando la verdad saliera a la luz. En aquel instante, aunque con pocas esperanzas de éxito, lo intentó con el aire más sereno que pudo. Siento mucha simpatía hacia Edward Ferrars. Siempre me alegraré de verlo, pero en lo relativo al resto de la familia, me resulta completamente indiferente conocerlos o no. La señora Dashwood sonrió y no dijo nada. Marianne levantó sorprendida los ojos y Elinor tuvo la sensación de que callar hubiese sido más prudente. Tras un rato de discusión, al fin se acordó que la invitación se aceptaría sin demoras. La señora Jennings recibió la noticia con satisfacción y dio muestras de afecto y entusiasmo. Para ella no era solo un capricho. Sir John estaba feliz, aunque para un hombre cuyo mayor temor era quedarse solo significaba algo considerable que la población de Londres aumentase en 2 individuos. Aún la propia Lady Middleton se tomó la molestia de mostrarse encantada, lo que en realidad se escapaba a su tono habitual, y por lo que Tania y la señorita Steele, ambas especialmente Lucy, nunca se sintieron más satisfechas que cuando supieron la noticia. Elinor acató la solución que contrariaba sus deseos con menos desagrado del que esperaba. Por lo que ella se refería, el viaje a Londres le resultaba causa de inquietud, pero al ver a su madre tan complacida con el proyecto y a la hermana llena de alborozo, en las miradas, en la voz y en los gestos, recuperaba de pronto su animación de antes y de buen humor exultante. No podía sentirse desgraciada ni dejar de creer en la importancia del proyecto. La alegría de Marianne iba más allá de la felicidad, tan grande era la exaltación de su espíritu y su impaciencia en emprender la partida. La pena que le causaba separarse de su madre era la fuerza contraria que mantenía el equilibrio, pero en el momento del viaje su pena fue inmensa. La aflicción de la madre no parecía menos, y Elinor resultó la única de las tres que aparentó no considerar aquella separación como algo próximo a la eternidad. La partida tuvo lugar en los primeros días de enero. Los Middleton se irían una semana después. Las señoritas Steele mantuvieron sus posiciones en Barton Park y solo salieron de allí con el resto de la familia. Capítulo 26. A Elinor le parecía un sueño lo que le estaba sucediendo. Viajaba en un carruaje con la señora Jennings y emprendían el camino hacia Londres bajo su protección y hospitalidad como si fuese lo más natural del mundo, cuando su amistad con aquella dama era tan reciente, tan desiguales las edades y los temperamentos, y tantos habían sido sus reparos pocos días antes de la partida. Pero aquellas objeciones habían sido vencidas por aquel feliz ardor de juventud que animaba a Marianne, que fascinaba a su madre. Elinor, a pesar de las dudas que ocasionalmente le acuciaban respecto a la constancia de Willoughby, envidiaba el arrobo de apasionada espera que llenaba el alma de Marianne y resplandecía en sus ojos sin sentirse herida por el vacío de sus propias perspectivas, viendo cuán frío y desabrido era su estado de ánimo en comparación con el de su hermana. Y con vivo anhelo deseaba hallarse en aquel grado de obligación, tener también un objetivo vivificante y aquellas posibilidades de esperanza. En breve se iba a saber cuáles eran las intenciones de Willoughby. Sin duda el joven se hallaba ya en la capital. El entusiasmo de Marianne por emprender el viaje revelaba su esperanza de hallarlo en Londres, y Elinor estaba resuelta no solamente a procurarse nueva luz sobre el carácter del muchacho, procedente de su propia observación o de la percepción de los demás, sino también a observar detalladamente la conducta del joven hacia su hermana, con tanto celo que llegase a captar su verdadero significado. Si los resultados eran desfavorables, intentaría abrirle los ojos a su hermana.
Si eran satisfactorios, intentaría evitar cualquier comparación egoísta y eliminar cualquier lamentación que pudiese empañar la felicidad de Marianne. Tras 3 días de viaje, el comportamiento de Marianne era inequívoco respecto de lo que podía esperarse de su tolerancia y cordialidad hacia la señora Jennings. Casi todo el camino se mantuvo en silencio, abandonándose a sus propias meditaciones y pronunciando solo las palabras necesarias, excepto cuando algún paisaje o algún monumento le llamaban la atención, ocasión en que profería una exclamación de entusiasmo, invariablemente dirigida a su hermana. Como consecuencia de esta conducta, Elinor tuvo que convertirse en abanderada de la cortesía que, conociendo a su hermana, se había asignado de mano. Se comportó entonces con la mayor atención hacia la señora Jennings, habló con ella, rió y bromeó y se mostró dispuesta a escucharla pacientemente. Esta, por su parte, trataba a las dos jóvenes con la mayor solicitud y deferencia, siempre preocupada de que en las hosterías pidiesen el menú que más les gustase y procuraba saber si preferían salmón o bacalao, aves asadas o costillas de ternera. Llegaron a Londres a las 3 de la tarde del tercer día de viaje, satisfechas de verse libres tras tan largo camino, del confinamiento del carruaje y bien dispuestas a disfrutar de un buen fuego en la chimenea. La casa era elegante y estaba decorada con gusto. A las muchachas se les asignó una habitación muy cómoda y que había sido de Charlotte. Sobre la chimenea podía admirarse un paisaje bordado en seda por ella, como prueba de haber pasado 7 años de su vida en un distinguido colegio de la capital. Como la cena no estaría lista hasta 2 horas después de la llegada, Elinor decidió emplear el tiempo escribiendo 4 líneas a su madre y se dirigió al escritorio con este propósito. Al cabo de unos instantes, Marianne también quiso escribir. «Voy a escribir a casa, Marianne», le dijo Elinor. «¿No sería mejor que esperases un par de días para escribir?» «Es que no voy a escribirle a mamá», replicó Marianne, como si tratase de evitar ulteriores explicaciones. Elinor no insistió. Se le ocurrió que tal vez se disponía a escribirle a Willoughby, y la conclusión de ello se desprendía inmediatamente era que, por mucho que fuese el sigilo con que intentaban encubrirlo, mantenían relaciones. Esta convicción, aunque no enteramente satisfactoria, no dejó de alegrarla y continuó su carta con buen ánimo. La de Marianne tardó unos minutos en quedar lista, en realidad debía de tener la extensión de una simple esquela. Fue doblada, lacrada y provista de dirección sin perder un instante. A Elinor le pareció distinguir una W mayúscula en el sobre. Y en cuanto todo estuvo dispuesto, Marianne hizo sonar la campanilla para llamar al criado, al que le encargó que llevase sin demora aquella carta al correo. Todo ello era muy revelador. El buen humor no había aún abandonado a Marianne, pero no obstante daba muestras de una inquietud que preocupaba a su hermana. A medida que avanzaba la tarde, el desasosiego de Marianne fue aumentando. Apenas pudo cenar, y cuando después volvieron al saloncito se la notaba nerviosa y atenta al ruido de todos los carruajes que pasaban por la calle. Afortunadamente para Elinor, la señora Jennings no pudo presenciar aquellos momentos, ya que sus asuntos le retenían en la habitación. Llevaron el servicio del té y más de una vez Marianne se sintió desanimada oyendo parar los carruajes ante las casas vecinas. De pronto uno se detuvo ruidosamente delante de la casa. Elinor creyó que realmente se trataba de Willoughby y Marianne, presa de la emoción, se dirigió a la puerta. Todo permaneció en silencio durante unos segundos llenos de expectación. Marianne avanzó unos pasos hacia la escalera y luego de escuchar unos segundos volvió a la habitación con la exaltación que la certidumbre de haber oído la voz de él le causaba. En el embeleso de sus sentidos no pudo evitar exclamar: «Oh, Elinor, es Willoughby, no cabe duda», y avanzar como para arrojarse en sus brazos, cuando resultó que fue el coronel Brandon quien entró a la habitación. Fue un golpe demasiado fuerte para ser soportado con calma y Marianne se retiró sin dar explicaciones. Elinor se quedó confusa también, pero por consideración al coronel Brandon quiso dar la sensación de que era bien recibido, ya que le desagradaba que un hombre tan interesado en su hermana tuviese que constatar que su llegada no despertaba en aquella más que disgusto y desencanto. Elinor se dio cuenta de que Brandon lo comprendía y vio cómo contemplaba a Marianne salir de la habitación con tal sorpresa y emoción que no atinaba casi a mostrarse cortés con la propia Elinor. ¿Está enferma su hermana?, preguntó. Elinor respondió que sí, que se sentía mal, y luego habló de la jaqueca, de ansiedad y de otros malestares, atribuyéndoles el absurdo proceder de su hermana. Brandon la escuchaba con atención, pero recobrando al fin la compostura no habló más del asunto y mencionó el placer que le causaba saber que estaban en Londres, no olvidando preguntar por los detalles del viaje y por los amigos que habían dejado en el campo. Entre aquel reposado conversar con escaso interés en cada una de las partes, cada uno de ellos con la mente en otro lugar. Elinor pronto sintió deseos de preguntar si Willoughby se hallaba en la ciudad, aunque temió causar pena a Brandon hablándole de su rival. Al fin se limitó a preguntar si Brandon había pasado todo aquel tiempo en Londres. Sí, contestó el coronel, con cierta confusión. Casi todo el tiempo desde la última vez que nos vimos. Al principio pasé unos días en Delaford, pero no pude volver a Barton como deseaba. Estas razones y el tono con que fueron dichas trajeron de inmediato a la memoria de Elinor todos los detalles de la partida de Brandon y las sospechas que despertó en la señora Jennings. Temió entonces que su pregunta hubiese sugerido más curiosidad por el asunto de la que nunca había experimentado. No tardó en acudir la señora Jennings. «Oh, querido coronel», exclamó con su característica amabilidad.
Me alegro de verlo. Perdone mi demora, pero he tenido cierto trabajo en instalar y ordenar mis cosas. Hace mucho tiempo que no estaba en esta casa y ya imagino cuánto haya uno que hacer cuando vuelve a casa tras una prolongada ausencia. Y además tengo que instalar a Cartwright. Bien, coronel, ¿cómo supo usted que yo estaba en Londres? Tuve el agrado de enterarme en casa de los Palmers, donde comí hoy. De manera que comió con ellos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo está Charlotte? Supongo que a esta altura debe tener una figura poco presentable. Lady Palmer tiene muy buen aspecto y transmito su encargo de anunciarle a usted una visita para mañana. Gracias, bien, ya lo ve, coronel. He traído dos bellísimas muchachas. Una está aquí presente y la otra no debe andar muy lejos. Es su amiga, Marianne Dashwood, y supongo que no le desagradará verla. No sé cómo están las cosas entre ustedes y Willoughby a causa de ella. Qué maravilla ser joven y bonita. Yo también fui joven, pero no demasiado bonita. En fin, mala suerte. No obstante, consiguió un buen marido y muchas grandes bellezas no lo consigue. Oh, pobre marido mío. Murió hace 8 años, coronel. ¿Qué ha sido de su vida desde que nos fuimos? ¿Cómo andan sus asuntos? Cuente, entre amigos no hay secretos. El buen coronel contestó con su acostumbrada benevolencia, pero sin dejar satisfecha a la señora Jennings. Elinor comenzó a servir el té y Mariana acudió de nuevo al salón. Desde la llegada del coronel se la veía muy cavilosa y callada que antes, y la señora Jennings no pudo conseguir que permaneciese mucho tiempo allí. Aquella tarde no vino ninguna otra visita y decidieron acostarse lo más pronto posible. Marianne bajó el otro día con buen temple y aspecto floreciente. La contrariedad del día anterior parecía caída en el olvido ante la espera de lo que parecía inminente. No habían terminado aún el desayuno cuando el coche de Lady Palmer se detuvo ante la puerta y a los pocos instantes ella y su eterna sonrisa penetraban en la habitación. Encantada de verlos a todos allí, aunque era más difícil saber si le hacía más feliz ver de nuevo a su madre o a las señoritas Dashwood. Dio muestras de sorpresa de verlas en Londres, aunque siempre había creído que un día u otro vendrían, y de disgusto por haber aceptado ellas la invitación de su madre, aunque habían rechazado la suya. Pero añadió que si no hubiesen ido, nunca se lo hubiese perdonado. Mi marido se alegrará de verlas aquí, dijo. ¿Qué creen que dijo cuando supo que llegaban con mamá? Ahora no recuerdo qué fue, pero en todo caso resultó original. Tras una hora o dos en la que su madre llamaba una cómoda conversación, es decir, tras las más variadas preguntas de la señora Jenny referentes a amigos y conocidos, y las más abundantes risas sin motivo por parte de Lady Palmer, ésta propuso que la acompañase en algunos negocios donde pensaba ir aquella mañana. La señora Jennings y Elinor asintieron de buen grado, ya que ellas mismas tenían que hacer algunas compras, y Marianne, aunque se resistió al principio, decidió al fin salir con ellas. Fuesen donde fuesen, Marianne permanecía siempre en guardia, especialmente en Bond Street, donde tenían que hacer la mayor parte de sus compras. Sus ojos no se cansaban de buscar entre la gente, en los negocios en que entraba, su ánimo permanecía abstraído de aquello que ocupaba e interesaba a los demás. Elinor nunca pudo obtener su opinión sobre un artículo que se disponían a comprar y que les interesaba a las dos. Nada parecía interesarle. Solo aparentaba deseos de volver a casa y apenas lograba dominarse para no mostrarse descortés con Lady Palmer, cuyos ojos eran atraídos por lo bonito, caro y nuevo. Como quería comprarlo todo, terminaba por no comprar nada y pasaba el tiempo en vacilaciones y fantasías. Cuando volvieron a casa era ya tarde por la mañana. En cuanto hubieran entrado, María se apuró escaleras arriba. Eleanor la siguió y le encontró que volvía de hablar con el criado con aire decaído. Marianne le dijo de inmediato que Willoughby no había venido aún. ¿No ha llegado ninguna carta para mí?, volvió a preguntar al criado que subía con los paquetes de las compras. La respuesta fue negativa. ¿Estás seguro?, insistió la muchacha. ¿Está enteramente seguro de que ningún criado o ningún mensajero ha dejado alguna carta o esquela para mí? El hombre volvió a negar. Elinor miró a su hermana con desconcierto. Si él no sabía que ella estaba en la ciudad, no le habría escrito aquí, sino a Combe Magna. Pero si estaba en la ciudad, ¿cómo es que no había venido ni escrito? Oh, querida madre, ¿cómo te equivocaste permitiendo relaciones entre una hija tan joven y un muchacho tan poco conocido y relaciones tan misteriosas? Debo saber cómo andan los asuntos de Marianne, pero ¿permitirá que pueda mezclarme con ellos? Al fin llegó a la conclusión, tras profundas reflexiones, de que si la cosa procedía con el aspecto desagradable que tenía en aquellos momentos, se dirigiría a su madre para exponerle enérgicamente la necesidad de una seria investigación del asunto. Lady Palmer y dos damas ya un poco mayores, amigas íntimas de la señora Jennings, la cual había encontrado e invitado aquella mañana, comieron aquel día con ellas. Lady Palmer se retiró después del té para atender sus compromisos de aquella noche. Elinor se imaginó una mesa de twist. Por su parte, Marianne se consumía en la ansiedad de una anhelante espera y en el temor de un desengaño y no prestaba atención a nada. En ciertos momentos intentaba leer, pero no tardaba en dejar el libro y volvía a la más interesante ocupación de pasearse por la habitación y se paraba al llegar junto a la ventana en la esperanza de distinguir el anhelado coche. Capítulo 27. Si este buen tiempo continúa, dijo la señora Jennings a la mañana siguiente al reunirse para el desayuno, si John no querrá irse de Barton la próxima semana. Es desagradable para los Sportmans perder un día de casa. Pobre, los compadezco. Cuando veo que tienen que hacerlo, se los ve tan tristes. Es cierto, respondió Marianne con amabilidad y se dirigió a la ventana para ver qué tiempo hacía.
No había pensado en ello. Este tiempo magnífico retendrá a muchos sportsmen en el campo. Fue una feliz idea, todos sus ánimos parecían recobrarse. No hay duda de que es un buen tiempo para ellos, agregó al sentarse con expresión reposada y feliz por el desayuno. Cómo deben disfrutar, pero con una nueva sombra de inquietud. No cabe esperar que dure mucho. En esta época del año y después de tantas lluvias, no es probable que tengamos muchos días de buen tiempo. No tardarán en llegar las heladas y con toda probabilidad muy fuertes. Quizá mañana mismo. Esta benignidad del tiempo no es posible que dure, no. Tal vez hiele ya esta noche. De todos modos, dijo Elinor con el deseo de evitar que la señora Jennings pudiese leer tan claramente como ella misma los pensamientos de su hermana, me arriesgaría a afirmar que a fines de la semana próxima Sir John y Lady Milton estarán en Londres. Oh, querida, se lo garantizo, Mary sabe llevar a cabo lo que se propone. Y ahora, conjeturó Elinor, escribirá a Come Magna sin tardanza. Pero si lo hizo, la carta fue enviada en absoluto secreto. Cualquiera que fuese la realidad del caso, y por muy lejos que estuviese Elinor de sentirse contenta, cuando veía a Marianne alegre no podía dejar de sentir cierta satisfacción. Y Marianne estaba alegre, alegre por la benignidad del tiempo y aún más por la espera de las heladas. Pasaron la mañana dejando tarjetas en las casas de los conocidos de la señora Jennings para informarles del regreso de esta dama a la capital. Marianne se pasó el día observando la dirección del viento, atisbando las variaciones del cielo e imaginando repentinos cambios climáticos. ¿No te parece, Elinor, que ahora hace más frío que a la mañana? Decididamente hay una diferencia. Apenas si logro calentarme las manos con el manguito. No me pasaba ayer. Las nubes parecen abrirse. No tardará en salir el sol y tendremos una tarde clara. Elinor se sentía a la vez divertida y apenada por aquellas exageraciones, pero Marianne perseveraba en su idea fija y cada noche en la claridad del fuego y cada mañana en la nitidez de la atmósfera creía descubrir indicios de que se avecinaban las heladas. Las señoritas Dashwood en realidad no podían estar descontentas con la vida que llevaban en casa de la señora Jennings y de las amistades que ésta les presentaba, así como tampoco de su trato y de invariable amabilidad. Todo en aquella casa poseía un amplio sentido de liberal y excepción hecha de algunos viejos amigos de la ciudad, de los cuales, lamentándolo mucho, Lady Milton nunca quiso desprenderse. La señora Jennings no visitaba a nadie cuyo trato pudiese resultar poco interesante para sus jóvenes huéspedes. Encantada de encontrarse mejor situada de lo que hubiese podido esperar, Elinor veía en ello una compensación por el tedio de las veladas, las cuales aquí, como en su casa, no consistían más que en jugar a las cartas, lo que no era ciertamente su diversión favorita. El coronel Brandon los visitaba todos los días. Iba para admirar a Marianne y conversar con Elinor, quien a lo mejor hallaba más interés en conversar con él que en cualquier otro suceso del día. Elinor se daba cuenta y le causaba inquietud ver que el especial interés del coronel por su hermana no se había desvanecido. Llegó a creer que, al contrario, iba cobrando mayor fuerza. Le apenaba la melancolía con que a menudo contemplaba a Marianne, se lo veía más decaído moralmente que durante su estancia en Barton. Transcurrida una semana de la llegada de las muchachas a Londres, se confirmó que Willoughby había llegado también. Encontraron su tarjeta sobre la mesa cuando regresaron un día del paseo de la mañana. «¡Santo Dios!», exclamó Marianne. «Ha venido mientras estábamos afuera». Elinor se alegró de saber que estaba en Londres, arriesgándose a decir: «Tranquila, seguramente vendrá a visitarnos mañana». Pero Marianne apenas la halló, y al entrar la señora Jennings se fue con la preciosa tarjeta en la mano. Estos hechos animaron a Elinor y exaltaron tanto a Marianne que pareció recaer en la inquietud y la agitación. Desde ese momento su espíritu pareció no conocer reposo. La expectación por verlo, por su anhelada visita, la incapacitaba para cualquier otra cosa. Insistió en quedarse en casa cuando a la mañana siguiente las damas salieron de paseo. Los pensamientos de Elinor se centraron en lo que podía ocurrir en Berkeley Street durante su ausencia, pero con solo mirar a su hermana cuando regresaron supo que Willoughby no había realizado su segunda visita. En ese momento llegó una carta que fue dejada encima de la mesa. «¿Para mí?», exclamó Marianne. «No, señorita, es para la señora». Pero Marianne, no convencida, la tomó. «Es para la señora Jennings, lo siento». «¿Esperas una carta?», le dijo Elinor, no pudiendo guardar más silencio. «Sí, la espero un poco. No mucho, en realidad». Tras una breve pausa, Elinor preguntó: «¿No confías en mí, Marianne?» «Sí, Elinor, pero me choca tu reticencia hacia mí». «¿Yo?», añadió Elinor algo confundida. «Es que no tengo nada de particular para contar». «Ni yo tampoco», respondió Marianne. «Nuestra situación entonces es la misma. Tú porque no tienes nada para contar y yo nada para esconder». Elinor, sorprendida por aquella acusación de reserva que no se sentía con autoridad moral para rechazar, no supo cómo presionar a Marianne para que fuese más comunicativa con ella. Habiendo entrado la señora Jennings, le entregaron la esquela, que fue leída en voz alta. Era de Lady Middleton, anunciando que había llegado a Conduit Street la noche anterior e invitando a su madre y a sus primas para la noche siguiente. Los negocios de Sir John y un resfrío de ella misma les impedían acudir de visita a Berkeley Square. La invitación fue aceptada, pero cuando se acercó la hora convenida, Elinor tuvo grandes dificultades en persuadir a su hermana porque aún no sabía nada de Willoughby y no estaba dispuesta a irse cuando podía suceder que el joven viniese de nuevo a visitarlas. Al final de aquella velada, Elinor concluyó que el temperamento no se altera cualquiera que sea el lugar donde habitemos.
pues apenas instalado en la capital, Sir John había tramado una manera de reunir unos 20 jóvenes para organizar un baile. El asunto no mereció la aprobación de Lady Milton. En el campo un baile improvisado resultaba cosa permitida, pero en Londres, donde la reputación de elegancia tenía que ser mantenida con mayor cautela y era más difícil de obtener, significaba arriesgarse. Solo por regocijo de unas cuantas muchachas, que a todo el mundo supiese que Lady Milton había dado un baile poco concurrido, 8 o 10 parejas con 2 violines y un bufete escaso. Los Palmer formaban parte de los invitados, por lo que se refiere a él, no lo habían visto desde que estaban en Londres, ya que procuraba evitar cualquier cosa que pudiese parecer una atención a su suegra y por lo tanto nunca iba a verla. Al extinguir a las señoritas Dashwood, fingió no conocerlas. Las miró como distraídamente y solo saludó con la cabeza a la señora Jennings, que se hallaba en el otro extremo de la sala. Al entrar, Marianne lanzó una ojeada a su alrededor y ya tuvo suficiente. Él no estaba. Y se sentó tan mal dispuesta para divertirse como para inspirar agrado. Luego de haber estado juntas por más de una hora, el señor Palmer se dirigió a las señoritas Dashwood para expresarle su sorpresa de verlas en la capital, aunque el coronel Brandon fue a su casa, en donde se enteró de la llegada de las muchachas a Londres, y él mismo había dicho algo extravagante cuando supo que iban a venir. Suponía que estaban en Devonshire, les dijo. De verdad, replicó Elinor. ¿Cuándo regresan? No lo sabemos aún. Y aquí terminó el diálogo. Nunca había tenido Marianne tan pocas ganas de bailar como aquella noche, y nunca esta diversión le había fatigado tanto. Se quejaba de ello al volver a Berkeley Street. Sí, dijo la señora Jennings, bien conocemos el motivo. No hay más que pensar en cierta persona, que es mejor que no nombre. Si hubiese estado allí no te habrías aburrido tanto, y a decir verdad, no ha sido muy galante, pues se lo invitó. ¿Lo invitaron? Exclamó Marianne. Sí, mi hija Middleton me lo dijo ayer. Parece que Sir John lo encontró por la calle. Marianne no dijo una palabra más y adoptó un aire acongojado. Deseosa de hacer algo que aliviase a su hermana, Elinor resolvió escribirle aquel mismo día a su madre, ya que confiaba despertar en ella temores por la salud de Marianne y decidirla a llevar a cabo aquellas investigaciones que tantas veces habían sido aplazadas. Y se sintió más dispuesta a tomar esta medida al darse cuenta por la mañana después del desayuno de que Marianne volvió a escribirle a Willoughby, ya que no era probable que lo hiciese otra persona. Hacia el mediodía, la señora Jennings salió de su casa para atender unos asuntos y Elinor comenzó su carta. Mientras Marianne, demasiado inquieta para hacer nada y demasiado acongojada para conversar, se paseaba de una u otra ventana o se sentaba junto al fuego con melancólica meditación, mientras Elinor se aplicaba en referirle a su madre todo lo sucedido, sus sospechas de la inconstancia de Willoughby, instándola en nombre de sus deberes y su afecto a solicitar de Marianne una explicación sobre sus relaciones con aquel joven. Apenas terminada la carta, un carruaje hizo presentir una visita, y al poco tiempo anunciaron al coronel Brandon. Marianne, que lo había divisado desde la ventana y que odiaba cualquier clase de visitas, abandonó la habitación antes de que entrase el coronel. Este parecía más solemne que de costumbre, y aunque expresando su satisfacción por hallar a Elinor sola, como si tuviese algo particular que referirle, estuvo unos momentos sentado sin pronunciar palabras. Elinor intuyó que había ido para comunicarle algo referente a su hermana y esperó con impaciencia que comience a explicarse. No era la primera vez que tenía aquella sensación, ya que en más de un caso, comenzado con «su hermana parece que hoy no se siente muy bien» o «su hermana parece algo decaída», había aparentado estar a punto de revelar o preguntar algo referente a Marianne. Luego de un silencio de unos minutos, Brandon preguntó con agitación si tenía que felicitarla por tener un nuevo hermano. Elinor no esperaba aquella pregunta y no sabiendo qué contestar, optó por el trillado sistema de preguntar qué quería decir con ello. Brandon respondió tratando de sonreír. El compromiso de su hermana con el señor Willoughby es bien conocido. No lo creo, replicó Elinor, porque mi familia no sabe nada. Brandon pareció sorprenderse y añadió. Excúseme si mi pregunta ha resultado inoportuna, pero yo no imaginaba ningún secreto en ello, ya que la gente habla abiertamente de la boda. ¿Cómo es posible? ¿A quién oyó usted mencionarlo? A mucha gente, personas que usted no conoce, pero también otras de su mayor intimidad, por la señora Jennings, los Palmer y los Middleton. Pero aún no lo hubiese creído, ya que cuando nuestra inteligencia no se haya dispuesta a dejarse convencer, encuentra siempre algo donde apoyar la duda. Pero no me quedó ni el menor rastro de esta cuando vi por azar en manos del criado una carta dirigida por Marianne Willoughby. Era verdaderamente su letra. He venido para saberlo, pero convencido de antemano de la realidad del hecho. ¿Es algo acordado? Es imposible a... pero no tengo derecho, lo sé, a tales pretensiones. Excúseme, señorita Dashwood. Sé que tal vez me equivoco al hablar tanto, pero atravieso unos momentos en que no sé qué hacer y tengo una fe absoluta en su discreción. Dígame, se lo ruego, si es algo ya definitivo e irremediable, si cualquier tentativa, si disimular, en caso de que disimular sea posible, es el único remedio que queda. Estas palabras, que significaban para Elinor una confesión directa del amor del coronel por Marianne, le impresionaron profundamente. No fue capaz de articular palabra y aun cuando consiguió recobrar un poco su serenidad, vaciló unos momentos en busca de la contestación más apropiada. Conocía tan poco la situación real de las relaciones entre su hermana y Willoughby que al tratar de explicarlas corría el riesgo de decir poco o demasiado. Pero como creía que el afecto de Marianne por Willoughby no dejaba margen a la esperanza del coronel,
fuese cual fuese el rumbo de aquel afecto tomase, teniendo en cuenta que al mismo tiempo deseaba que su propio proceder no resultase merecedor de reprobación, consideró prudente y cortés decir más de lo que en realidad sabía y creía. Así pues, expuso el coronel que si los interesados nunca habían mencionado los términos de sus relaciones, ella estaba convencida de que su mutuo afecto era verdadero y profundo y no dudaba de que se correspondían plenamente. Él la escuchó con silenciosa atención y cuando la muchacha dejó de hablar se levantó y dijo con voz entrecortada por la emoción: «Deseo a su hermana toda la felicidad de este mundo y a Willoughby que procure mostrarse digno de Marianne». Luego se despidió y salió de la habitación. De aquella conversación no obtuvo Elinor reposo suficiente para contrarrestar la congoja que le causaban otros aspectos de la cuestión. Al contrario, le quedó una impresión melancólica de la pena que adivinaba en el coronel, una impresión casi dolorosa, pero que no entorpecía su anhelo de conocer en concreto los hechos que la motivaban. Capítulo 28. En los 3 o 4 días siguientes nada ocurrió para que Elinor tuviese que lamentar lo que había comunicado su madre, pues Willoughby no fue de visita ni escribió. Las hermanas fueron invitadas a una reunión en la que asistirían con Lady Milton y en las que eran especialmente necesarias porque la señora Jennings no podía asistir a causa del malestar de su hija menor. Marianne se dispuso a participar en la fiesta, pero completamente absorta en la pena, sin preocuparse de sus atavíos, sin el más pequeño gesto de ilusión o de alegría, como si le diese igual asistir o quedarse en casa. También aquel día permaneció sentada junto a la chimenea del saloncito hasta la llegada de Lady Milton, sin moverse de su sillón, sin cambiar de actitud, abstraída en sus pensamientos e indiferente a la presencia de su hermana. Y cuando les anunciaron que Lady Milton las aguardaba en la puerta, pareció sorprenderse como si nunca hubiese sabido que alguien iría a buscarlas. Llegaron a la casa a la hora convenida y tan pronto como la fila de carruajes que les precedía lo permitió, se bajaron. Luego subieron las escaleras, oyeron su nombre repetido en voz alta de una a otra puerta y penetraron al fin en una sala espléndidamente iluminada, llena de gente y donde reinaba un calor agobiante. Cuando hubieron cumplido con la cortesía de saludar a la señora de la casa, pudieron mezclarse con los invitados y disfrutar de la parte de calor e incomodidades que les correspondía, sin duda un poco aumentados por su llegada. Tras un rato consumido en hablar poco y no hacer nada, Lady Milton se sentó a la mesa de juego y como Marianne no estaba de humor para participar, ella y Elinor, habiendo conseguido una silla, se situaron a poca distancia de la mesa. No hacía mucho que estaban sentadas cuando Elinor descubrió a Willoughby, de pie y a poca distancia de ellas, conversando animadamente con una joven extremadamente bella y elegante. Elinor lo miró directamente y el joven se inclinó saludando, pero sin dirigirse a ellas, por más de que había visto a Marianne. Luego continuó su conversación con aquella elegante muchacha. Elinor se dio vuelta hacia Marianne para ver si se le escapaba la escena. En aquel instante Marianne reparó en la presencia de Willoughby, y, resplandeciendo de súbita alegría, se hubiese precipitado hacia el joven de no haberla contenido su hermana. ¡Santo Dios! Exclamó. ¡Él está aquí! ¡Él está aquí! ¡Oh! ¿Por qué no me mira? ¿Por qué no viene a hablar conmigo? Por favor, te lo ruego, conserva la compostura, le dijo Elinor. No reveles a todos tus sentimientos, tal vez no te ha visto aún. Esto era más de lo que Marianne podía creer, y guardar la compostura no solo estaba fuera de su alcance, sino más allá de sus deseos. Permanecía sentada en una agonía de impaciencia que se adivinaba en sus actitudes bruscas. Al fin, él se dio vuelta y las miró. Marianne quedó impresionada y pronunció el nombre de él con tono de embeleso. El muchacho se acercó y dirigiéndose antes a Elinor que a ella, como si tratase de evitar la mirada de Marianne y de no fijarse en ella, preguntó apresuradamente por la salud de la señora Dashwood y cuánto tiempo hacía que estaban en Londres. También Elinor perdió su presencia de ánimo ante tal actitud y no pudo articular palabra, pero los sentimientos de su hermana no tardaron en estallar. Su rostro se puso de un rojo vivo y con voz trémula de emoción dijo: «Dios mío, Willoughby, ¿qué significa todo esto? ¿No has recibido mis cartas? ¿No quieres darme la mano?» Él lo hizo, no podía evitarlo, pero aquel contacto le resultó penoso y retuvo la mano solo un instante. En aquellos momentos él también luchaba por no perder la serenidad. Elinor advirtió en él su lucha interior y al final notó que iba sosegando. Tras una pausa dijo con tono ya perfectamente sereno: «Tuve el honor de visitarlas en Berkeley Street el jueves pasado sin tener el gusto de encontrarlas ni a ustedes ni a la señora Jennings. Supongo que mi tarjeta no se perdió». «¿No recibiste mis esquelas?», exclamó Marianne en el paroxismo de la ansiedad. «Aquí hay alguna confusión, no hay duda. Alguna terrible confusión. ¿Qué explicación puede darse de todo ello? Cuéntamelo, Willoughby, por lo que más quieras. ¿Qué pasa?». El joven no contestó y pareció volver a su incomodidad inicial, pero como, inspirado por una mirada de la joven con quien había estado hablando antes, recobró la calma y luego dijo: «Sí, tuve el gusto de tener noticia de la llegada de ustedes por las cartas que usted fue tan amable de enviarme». Se apartó con una ligera inclinación y fue a reunirse con su bella pareja de antes. Marianne, pálida e incapaz de sostenerse en pie, se dejó caer sobre la silla. Elinor, temiendo que se desmayase, intentó ocultarla de la vista de los demás, mientras le daba a oler un frasco de sales. «Ve, Elinor, ve con él», dijo Marianne al recobrar el habla. «Ve con él y oblígalo a venir conmigo. Dile que quiero volver a verlo. Díselo ahora».
No puedo descansar, no tendré un momento de reposo hasta que todo esto quede aclarado. Se trata de una confusión terrible. Ve dónde está él, no te entretengas. No, querida Marianne, tienes que esperar. Este no es el lugar para dar explicaciones. Espera hasta mañana. Con grandes esfuerzos, Elinor consiguió evitar que su hermana siguiese al muchacho y persuadirla de que se calmara y esperase al menos con una apariencia de serenidad hasta que pudiese hablar con él a solas. Pero Marianne continuaba quejándose en voz baja de la mala suerte de sus sentimientos y profiriendo gemidos de desesperación. Al cabo de unos instantes, Elinor vislumbró que Willoughby salía del salón hacia la escalera y dijo a Marianne que el joven se había retirado ya, demostrándose con ello la imposibilidad de hablarle de nuevo de aquella noche. Confiaba en que esto la calmaría. De inmediato, Marianne le suplicó a su hermana que le pidiese a Lady Milton que las acompañase a casa, pues ella no podía resistir ni un momento más allí. Lady Milton, en medio de un juego de cartas, al saber que Marianne se sentía mal, fue lo suficientemente cortés para no hacer ninguna objeción al deseo de retirarse y, tras entregar sus cartas a un amigo, emprendieron el regreso sin más demora. Durante el camino a Berkeley Street apenas se dijeron una palabra. Marianne, en su silenciosa agonía, se sentía demasiado aturdida por su pena para llorar. Como la señora Jennings no había llegado aún, al entrar se dirigieron a su habitación, donde Marianne tomó alguna medicina. No tardó en desnudarse y meterse en la cama, y como manifestó deseos de quedarse sola, su hermana salió. Mientras esperó la llegada de la señora Jennings, tuvo tiempo para meditar lo sucedido. Que ciertas relaciones habían existido entre Willoughby y Marianne no podía ponerse en duda, y parecía también bastante claro que Willoughby se había cansado de ellas. Por su parte, Marianne continuaba enamorada de él, aunque resultaba difícil atribuir la conducta de Willoughby a error o falta de inteligencia. La causa de todo ello no era sino cambios en el sentir. La indignación de Elinor habría sido más profunda si la confusión que constató en Willoughby no hubiese podido atribuirse a la propia conciencia de su mal proceder. Confusión que evitaba que llegase a considerarlo tan inescrupuloso como para jugar desde los comienzos con los sentimientos de su hermana sin ningún propósito respetable. Quizá la ausencia había debilitado su afecto y además la conveniencia podía haberlo incitado a pasar por encima de lo que quedase de su amor, pero era indudable que éste había existido. Por lo que respecta a Marianne, en las torturas que engendrara aquel desgraciado encuentro, sin contar con las que aún le aguardaban en el futuro, era materia en la que no podía pensar sin estremecerse. Su propia situación, la de Elinor, era comparativamente mejor, pues ella podía seguir considerando y estimando a Edward tanto como antes, y aunque en adelante tuviesen que estar separados, el recuerdo de él le sería siempre soportable. Pero a poco que se avanzase en el camino de tales desdichas, todo terminaría en una separación de Marianne y Willoughby, en una inmediata e irremisible ruptura con él. Capítulo 29. Antes de que a la mañana siguiente la sirvienta encendiese el fuego de la chimenea o que el sol comenzase a calentar algo, aquel sombrío amanecer de enero, Marianne, a medio vestir, se encontraba de rodillas ante uno de los sillones que había junto a la ventana para aprovechar la escasa luz, escribiendo todo lo rápidamente que le permitía el torrente de lágrimas que brotaba de sus ojos. Elinor, despertada por sus suspiros y gemidos, la contempló con silenciosa ansiedad y luego le dijo con tono cariñoso: «Marianne, ¿puedo preguntarte?» «No, Elinor, no me preguntes nada», replicó. «Pronto sabrás toda la verdad». Aquella especie de calma desesperada con que dijo esas palabras fue seguida de inmediato por aquellas excesivas muestras de aflicción. Tardó unos minutos en poder continuar la carta, y los frecuentes accesos de pena que a intervalos le obligaban a dejar la pluma eran evidentes pruebas de su convicción de que estaba escribiendo a Willoughby por última vez. Elinor la contemplaba con ternura y hubiese tratado de tranquilizarla y consolarla más aún si Marianne no le hubiese pedido con todo el apasionamiento de su exaltación que no le hablase por nada del mundo. En tales circunstancias era lo más deseable para ambas que no estuviesen demasiado tiempo juntas, y el estado de violencia y arrebato de Marianne no solamente la privó de permanecer en la habitación un momento después de haber terminado de vestirse, sino que, buscando a la vez soledad y un continuo cambio de lugar, la llevó a deambular por la casa hasta la hora del desayuno, evitando ver a persona alguna. Durante el desayuno no comió nada, ni siquiera intentó hacerlo. Todo el afán de Elinor se aplicaba no a compadecer ni a aparentar que se ocupaba de ella, sino en procurar captar la atención de la señora Jennings y distraerla de lo que estaba pasando. Como el desayuno era la colación preferida de la señora Jennings, duró bastante tiempo. Cuando se estaban sentando alrededor de la mesa de trabajo, el criado trajo una carta para Marianne, de la que la muchacha se apoderó en el acto y, palideciendo intensamente, salió corriendo a la habitación. Elinor, que vio claramente de qué se trataba, pues había distinguido la letra del sobre, que era de Willoughby, experimentó una terrible congoja y casi no podía coordinar las ideas, y sufrió una especie de temblor, de tal manera que era difícil que escapase a la atención de la señora Jennings. Pero esta buena señora solo vio que Marianne había recibido una carta de Willoughby, feliz suceso a entender, y trataba el asunto según esta idea, con la convicción de que la tal misiva alegraría a Marianne. El desconcierto de Elinor bien poco había percibido, ocupada como estaba en medir la lana para una alfombrita. Al salir Marianne ella dijo con toda calma:
Nunca vi una muchacha tan desesperadamente enamorada como estas. Mis hijas no fueron nada en comparación con ella, y eso que no eran precisamente indiferentes. Marianne parece otra persona. Deseo de todo corazón que la espera no dure mucho. Porque me da pena verla tan afligida y acongojada. Dime, ¿cuándo es el casamiento? Elinor, poco dispuesta en ese momento para hablar de asunto, se sintió obligada a contestar algo a la buena señora y tratando de sonreír respondió: ¿Es que usted cree que mi hermana va a casarse con el señor Willoughby? No me parece que pueda pensarse en consecuencias tan serias. Me agradaría que usted no se llamase engaño. Le aseguro que me sorprendería mucho saber que van a casarse. Por Dios, Elinor, no hables de esa manera. ¿No está claro que esto terminará en casamiento? ¿Que están enamorados como unos tortolitos desde el primer momento que se conocieron? ¿No los vi en Devonshire juntos cada día a todas las horas del día? ¿No sé yo que su hermana ha venido a la capital solo para preparar su vestido de novia? Porque tú seas tan tímida en estas cuestiones, no todos van a hacerlo. No, lo que me has dicho no puede ser verdad. Se trata de un casamiento que todo el mundo comenta ya. Le aseguro que se equivoca, dijo Elinor con aire grave. Además, no creo que proceda usted bien difundiendo el rumor y algún día se dará cuenta de ello, aunque ahora no quiera creerme. La señora Jennings se rió de buena gana, pero Elinor no tuvo ánimo para continuar, e impaciente por conocer lo que había escrito Willoughby, se dirigió a su habitación. Al abrir la puerta distinguió a Marianne sobre la cama, casi desmayada de emoción, con una carta en la mano y otras 2 o 3 de alrededor. Elinor se acercó sin decir palabra y sentándose en la cama le tomó la mano y se la besó varias veces afectuosamente para abandonarse después a sus lágrimas no menos ardientes que la de Marianne. Esta, aunque apenas si podía hablar, apreció toda la ternura de Elinor, y tras unos momentos de aquella confluencia de sentimientos y penas, le entregó a su hermana todas aquellas cartas. Luego se cubrió el rostro con un pañuelo y lloró amargadamente. Elinor, que sabía cuán necesario es para una pena de aquella intensidad, por más angustioso que sea presenciarla, concederle libre desahogo, esperó que aquel exceso de angustia hubiese remitido un poco y luego, abriendo la carta de Willoughby, leyó lo siguiente. Apreciada señorita, acabo de tener el honor de recibir su carta, por la que a mi vez le envío mi más sincero agradecimiento. No puedo negar mi preocupación al ver cómo en mi proceder de la otra noche no merecí su aprobación. Al no poder discernir en qué punto fui tan poco afortunado para ofenderla a usted, no puedo menos que solicitar su perdón por algo que en todo caso fue enteramente involuntario. Créame que recuerdo con emoción y agradecimiento los días que traté a su familia en Devonshire y considero que esta buena amistad no debe resentirse por una mala interpretación de mis actos. La estima que siento hacia su familia es profunda y sincera. Pero si he tenido la mala suerte de dar la impresión de algo distinto de lo que sentía o me proponía expresar, me debo reprochar severamente por no haber sabido descubrir una medida conveniente a las manifestaciones de aquella estima. De ninguna manera he querido expresar más de lo que acabo de mencionar, porque mis sentimientos están ya fijados en otro lugar y no pasarán muchas semanas, creo, antes de que este compromiso se formalice. Con verdadera pena cumplo su encargo de devolverle las cartas con que me había honrado el rizo de su cabello que usted me había obsequiado. Mientras quedo a sus órdenes, señorita, el servidor más humilde y obediente, John Willoughby. Elinor leyó aquella carta con indignación, aunque convencida al comenzar su lectura de que encontraría una confirmación de sus peores temores, no había supuesto que Willoughby fuese capaz de alejarse tanto de toda apariencia de sentimiento honorable y cortés como del decoro que ha de suponerse en un caballero, para enviar una carta tan cínicamente cruel, una carta de la cual cada palabra era un insulto y que proclamaba a su autor como un auténtico villano. Guardó silencio unos momentos presa de la más indignada sorpresa. Luego las releyó una y otra vez, pero cada lectura no hacía sino acrecentar su desprecio a aquel hombre. Y era tan grande su indignación que no se atrevía a pronunciar palabra por temor de hacer más profunda aún la herida de Marianne. Aquella ruptura de compromiso no era una pérdida del bien más preciado, sino la liberación del mayor y más irremediable de los males. Un enlace para toda la vida con un hombre sin principios. En el fondo lo ocurrido constituía la más afortunada bendición. En sus profundas meditaciones sobre el contenido de aquella carta, la depravación de quien la redactara, Elinor olvidó la desgracia de su hermana, olvidó que tenía sobre su regazo 3 cartas más para leer y olvidó también cuánto tiempo había pasado allí. Cuando oyó que un carruaje se detenía en la puerta, se asomó para ver en quién podía llegar tan impetitivamente temprano y la sorprendió descubrir el coche de la señora Jennings que había sido pedido para la 1. Resuelta a no dejar sola a su hermana, aunque sin esperanza de conseguir proporcionarle algún consuelo, descendió de inmediato para excusarse con la señora Jennings, alegando un malestar de la hermana. La señora Jennings, mostrando un interés socarrón hacia aquel malestar, aceptó de buen grado la excusa. Elinor, libre ya del compromiso, volvió con Marianne a la que halló intentando levantarse de la cama. Entró en el momento justo para evitar que se cayese al suelo, agotada por la prolongada falta de sueño y alimento, porque desde hacía varios días no probaba bocado y no cerraba los ojos. Y ahora, cuando sus fuerzas no eran mantenidas por la fiebre de la espera, la consecuencia de ello fue una cabeza dolorida, un estómago exhausto y unos nervios agotados. Una copa de vino que le llevó Elinor le reportó algún alivio. Al fin Marianne pudo expresar su agradecimiento por tanta solicitud y dijo: «Pobre Elinor, qué desgraciada te hago».
Solo deseo poder hacer algo que te proporcione consuelo, replicó su hermana. Oh, Elinor, soy muy desgraciada, exclamó Marianne, conmovida, y los sollozos ahogaron su voz. Elinor no pudo resistir por más tiempo tanta desdicha. Esfuérzate, querida Marianne, lo dijo. Si no quieres matarte y matar a todos los que te quieren, piensa en tu madre y en sus padecimientos viéndote sufrir. Por ella debes esforzarte un poco. Es que no puedo, gritó Marianne. Déjame si te doy pena, déjame, olvídame, ódiame si quieres, pero no me tortures de esta manera. Oh, qué fácil para los que no tienen penas hablar de esforzarse. Elinor, tú que eres feliz, no puedes tener una idea de cuánto sufro yo. Tú me llamas feliz, Marianne, si lo supieses. ¿Puedes creerme feliz mientras te vea tan desolada? Perdóname, dijo estrellando sus brazos alrededor del cuello de la hermana. Sé lo que sufres por mí. Sé qué corazón tienes, pero no obstante puedo llamarte feliz porque Edward te quiere. ¿Qué cosa puede borrar una felicidad como esta? Muchas circunstancias, repuso Elinor con solemnidad. No, gritó Marianne violentemente. Él te quiere a ti sola. No es posible que estés triste. ¿Cómo puedo yo estar alegre si te veo en un tal estado? Y nunca más me vas a ver de otra manera. Hay una tristeza en mí que nadie podrá disipar. No debes hablar de esta forma, Marianne. No puedes tener otros consuelos, no tienes amigos. Tu pérdida es tal que no deje lugar para rehacer tu vida. Si sufres ahora, mucho más habrías sufrido al descubrir más tarde el carácter de Willoughby. Os hubiese alargado el compromiso meses y meses antes de desengañarte. Cada día más de aquella confianza falsa había de hacer el golpe mucho más doloroso. Compromiso, exclamó Marianne. Nunca hubo compromiso. ¿No hubo compromiso? No es tan indigno como tú crees. Pero ¿no te dijo nunca que te quería? Sí, no, nunca absolutamente. Siempre estaba implícito en lo que me decía, pero nunca se me declaró. Algunas veces parecía algo inminente, pero no llegó a realizarlo. Pero tú le escribiste. Sí, después de lo que había sucedido no podía hacer otra cosa, pero ¿por qué hablar de ello? Elinor no dijo nada más y volviendo a las 3 cartas que tenía delante, a las que prestaba ahora mayor atención, las leyó de corrido. La primera, que era la que le enviara a su hermana el mismo día de la llegada de Londres, decía lo siguiente. Berkeley Street, enero. Qué sorprendido va a quedar usted, Willoughby, al recibir esta carta, y algo más que sorprendido si espero cuando sepa que me encuentro en Londres. Una ocasión de venir aquí, aunque fuese con la señora Jennings, es algo que no supe resistir. Confío en que recibirá usted la presente y vendrá a visitarnos esta misma noche, pero no sé si le será posible. En todo caso, le espero mañana. Por el momento, adiós, M.D. La segunda nota, escrita en la mañana después del baile de Casa de los Nietos, lo fue en los siguientes términos. Casi no logro expresar mi desencanto de no haber tenido el gusto de verla anteayer y mi sorpresa por no haber, al menos, recibido respuesta a mi nota de hace más de una semana. He estado esperando noticias de usted, he estado guardando verlo todas las horas del día. Le ruego se digne venir en cuanto pueda explicarme los motivos de haberlo esperado en vano. Quizás algo más pronto que la otra vez, porque hacia la 1 solemos estar fuera. La última noche fuimos a casa de los Milton, donde se ofrecía un baile. Se me dijo que usted había sido invitado, pero sin embargo no asistió. No considero posible un cambio tan extremo en usted y aguardo recibir cumplida seguridad de su parte de que se trata de otras causas. M.D. He aquí el contenido de la última carta. ¿Qué debo pensar, Willoughby, de lo que me dice en su última carta? De nuevo me dirijo a usted en busca de una explicación. Con qué ansia guardaba yo verlo, con el ansia natural tras una separación prolongada y que la familiaridad de nuestro trato en Barton parece justificar. Me siento contrariada, no cabe duda. Pasé la noche tratando de justificar un proceder que casi podría calificarse de insultante, pero aun cuando no consigo una excusa razonable de su comportamiento, estoy dispuesta a escuchar las explicaciones que usted quiera darme. Tal vez ha sido mal informado o engañado en algo que se refiere a mí y me ha hecho desmerecer sus ojos. Dígame de qué se trata, explíqueme los motivos de su comportamiento y me alegraré de aclarar tales infundios. Me atormenta tener que pensar de usted favorablemente, pero si debe ser así, si tengo que saber que en lo sucesivo no va a ser usted el que yo había creído hasta ahora, si debo creer que su afecto hacia mí no era sincero, que sus actos y palabras solo buscaban engañarme, comuníquemelo lo antes posible. Mi espíritu se halla en una terrible indecisión. Deseo que usted sea sincero conmigo, pero la realidad me hace temer los mayores sufrimientos. Mi espíritu se halla en una terrible indecisión. Deseo que usted se sincere conmigo, pero la realidad me hace temer los mayores sufrimientos. Si sus sentimientos no son ya hacia mí los de antaño, le ruego me devuelva mis cartas y aquel rizo de mi cabello que está en su poder, M.D. Elinor nunca hubiese creído que unas cartas tan llenas de afecto y confianza hubiesen sido contestadas en aquellos términos por respeto del propio Willoughby, pero la reprobación que éste le merecía no la cegaba hasta el punto de no comprender lo inoportuno de haber escrito tales misivas, y sufría en silencio de ver la temeridad con que había proporcionado a su hermana aquellas pruebas de ternura que no tenían base en ninguna realidad procedente y de las cuales los hechos venían a demostrar su improcedencia. Mientras, viendo Marianne que no había terminado la lectura de las cartas, le dijo que a su juicio no contenían nada que no hubiese escrito cualquier otra persona en su misma situación.
Me siento en ello más solemnemente unida a Willoughby que si lo fuese por los más fuertes lazos legales. Lo creo, dijo Elinor, pero desgraciadamente él no lo sentía de este modo. Él lo sintió así, Elinor. Semanas y semanas lo sintió así. Lo sé muy bien. Por mucho que haya cambiado ahora, y debe ser obra de la más ruin intriga, antes me quería con todo su corazón. Aquel rizo de cabello que tan a la ligera piensa devolverme ahora, me lo pidió con la más ardorosa insistencia. Tú pudiste ver y oír su voz. ¿Has olvidado la última velada que pasamos juntas en Barton? Y la mañana de su despedida, cuando me dijo que teníamos que pasar una semana sin vernos, recuerdo su pena y su angustia. Nunca podré olvidarlo. Por unos momentos no pudo proseguir, pero cuando su emoción se hubo sosegado, añadió con tono más firme. Elinor, sin duda he sido arteramente traicionada, pero no por Willoughby. Querida Marianne, ¿de quién sospechas entonces? ¿Quién crees que lo hizo? Todo el mundo menos su propio corazón. Antes admitiría que todos mis conocidos se uniesen contra mí para destruir la buena opinión que yo le merecía, que juzgarlo a él capaz de tal crueldad. A esta mujer de quien me habla, sea quien sea, o a cualquier otra persona excepto tú, mamá y Edward, las creería capaces de traicionarme. Aparte de ustedes tres, no creo que haya otra persona en el mundo, salvo Willoughby, que me parezca incapaz de engañarme tan arteramente, pues conozco muy bien su corazón. Elinor no quiso discutir y replicó. A ese malvado enemigo tuyo debes hacerle fracasar su perversa victoria, querida hermana, mostrándole con qué noble convicción de tu propia inocencia y rectitud soportas tantos sufrimientos. Debes encontrar un loable orgullo en resistir con entereza tanta maldad. No. Una desgracia como la mía no puede dar muestras de orgullo. No me preocupa quien pueda fijarse en mis desventuras. El triunfo de verme vencida debe ser asequible a todos, Elinor. Los que sufren no pueden ser tan orgullosos e independientes como desean. Solo pueden resistir el insulto o devolver la mortificación. Yo solo me siento vencida. Ellos están llamados a gozar de lo que hacen y pueden hacer. Pero por tu madre y por mí. Haría más que por mí misma. Pero aparentar felicidad cuando soy desgraciada, ¿quién podría exigírmelo? Volvieron a guardar silencio. Elinor se paseaba de la chimenea a la ventana y de esta a la chimenea sin sentir el calor que ésta despedía ni mirar por la ventana. Marianne permanecía sentada al pie de la cama, apoyada la cabeza contra la madera de ésta. Tomó de nuevo la carta de Willoughby y, estremeciéndose a cada nueva palabra que leía, exclamó al fin. Todo esto es excesivo. Oh, Willoughby. ¿Cómo es posible que estas palabras sean tuyas? Tu crueldad nadie puede justificarla. Ni Elinor ni nadie. Por mucho que te hubiesen dicho de mí. ¿No podías haber dudado un poco de esas malas lenguas? ¿No podías haberme dicho a mí algo de ello, haberme dado ocasión de aclarar yo misma las cosas? El rizo de cabello leyó en la carta. Que usted me había obsequiado. Es imperdonable, Willoughby. ¿Dónde estaba tu corazón cuando escribiste estas palabras? Oh, qué terrible insolencia, Elinor. ¿Puede justificarse? No, Marianne, es imposible. Y además esa mujer, ¿quién sabe qué tretas utilizó? ¿Con qué minuciosidad pudo ser premeditado el asunto? ¿Con qué detalle pudo armarlo ella? ¿Quién es ella? ¿Quién puede ser? ¿De quién lo oí hablar con simpatía y admiración de entre sus amistades femeninas? De ninguna. Solo hablaba de mí. Se hizo otra pausa. Marianne estaba cada vez más agitada y de pronto dijo: Elinor, quiero volver a casa y consolar a mamá. ¿No podríamos salir mañana? ¿Mañana? Sí, ¿qué hacemos aquí? Yo solo vine para ver a Willoughby. ¿Y ahora quién se ocupa de mí? ¿Quién piensa en mí? Es imposible hacerlo mañana. A la señora Jennings le debemos mucho más que simple cortesía. Y la cortesía más elemental nos obliga a no irnos de esta manera. Entonces, dentro de 2 o 3 días a lo sumo. No puedo permanecer más aquí. No puedo resistir las preguntas y las consideraciones de todas estas personas. Los Middleton y los Palmer. ¿Cómo podría soportar verlos compadecerme? La compasión de una mujer como Lady Middleton. Oh, no, por favor. Elinor le aconsejó que se recostara otra vez en la cama, y Marianne lo hizo por un momento, pero ninguna postura le proporcionaba reposo. En permanente inquietud de cuerpo y alma, se agitaba de un lado a otro, más nerviosa cada momento. Elinor apenas si podía retenerla en la cama y en algún momento creyó necesario pedir auxilio. Sin embargo, unas gotas de esencia de lavanda que logró al fin administrarle la calmaron bastante. Finalmente, Marianne permaneció en la cama en reposo y sin agitación hasta el regreso de la señora Jennings. Capítulo 30. A su llegada, la señora Jennings se dirigió inmediatamente a la habitación de Marianne y Elinor y, sin pedir permiso, abrió la puerta y penetró en ella con aire de desconcierto. ¿Cómo te sientes, querida?, le dijo a Marianne, con tono de compasión, y la joven giró el rostro sin dar respuesta alguna. Pobrecita, qué aspecto tan triste. Y todo era cierto. El muy canalla está a punto de casarse con otra. No puedo soportar esa clase de hombres. La señora Taylor acaba de contármelo, y a ella se lo había contado una amiga íntima de la propia señorita Gray. De lo contrario, yo no lo habría creído. Cuando lo supe casi me desmayé. Muy bien, dije, si esto es cierto, se ha burlado de una manera abominable de una muchacha que yo estimo y deseo que su esposa le dé su merecido. Y esto lo diré siempre, querida, puedes estar segura.
Nunca he visto que los hombres que actúan de esta manera tengan buen fin, y si alguna vez me encuentro con él, le daré una lección como no se le han dado en su vida. No obstante, querida Marianne, te queda un consuelo. Ese sinvergüenza no es el único muchacho buen mozo en el mundo, y con tu carita angelical no te faltarán admiradores. Pobrecita, ahora me voy, porque comprendo cómo te sientes. Por suerte los Parris y los Anderson vendrán esta noche, y eso tal vez te proporcione un poco de alivio. Y salió de la habitación caminando en puntas de pie como si pensase que cualquier ruido aumentaría la aflicción de su joven amiga. Marianne, para sorpresa de su hermana, decidió cenar con los invitados. La propia Eleanor no se lo recomendaba, pero ella quería asistir y decía que iba a soportarlo bien y que la expectación a su respecto decrecería. Eleanor, cediendo al fin tras verla tan decidida, aunque creyendo difícil que aguantase toda la velada, no dijo una palabra más y dispuso los vestidos lo mejor que pudo, mientras Marianne permanecía aún en la cama, y así ambas estuvieron preparadas cuando la llamaron al comedor. Una vez allí, aunque con aspecto deprimido, Marianne comió más y estuvo más sosegada de lo que su hermana esperaba. Si hubiese intentado hablar o corresponder a las atenciones de buena fe de la señora Jennings, no habría podido mantener la compostura. Ni una sílaba salió de sus labios y sus abstraídos pensamientos la amparaban, manteniéndola en la ignorancia de cuanto ocurría a su alrededor. Elinor, que valoraba las amabilidades de la señora Jennings, aunque sus efusiones resultasen a veces molestas y casi siempre ridículas, trató de corresponder a las atenciones que Marianne no estaba en disposición de atender. Aquella buena señora veía que Marianne era infeliz y pensaba que por esta razón se le debía todo lo que pudiese ser más soportable su miseria. Trataba a Marianne con toda la cariñosa indulgencia de un padre el último día de vacaciones de su hijo predilecto. Marianne tenía el mejor lugar al lado del fuego, se le ofrecía el mejor plato y se le referían, para entretenerla, las novedades del día. Si Eleanor no se hubiese sentido también triste a causa del estado de su hermana, no habría dejado de agradecer aquellos esfuerzos de la señora Jennings por consolar las penas de amor de Marianne, aquella variedad de buenos platos, de dulces y aceitunas, de buen fuego y animada conversación. Cuando tales esfuerzos se hicieron patentes al ánimo de Marianne, ésta no pudo contenerse. Con una rápida exclamación de abatimiento y haciendo una seña a su hermana para que no la siguiese, se levantó y abandonó la habitación. Pobre chiquita, suspiró la señora Jennings una vez que Marianne hubo salido. Qué pena me da verla en ese estado de desesperación. Y se ha retirado sin beber su copa de vino y ha dejado intactas sus cerezas dulces. Dios mío, lo aborrece todo. Si supiese algo de que le gustase, cruzaría toda la ciudad con tal de traérsela. Que un hombre maltrate así a una joven es la cosa que más indignación me produce. Pero cuando hay mucho dinero de un lado y casi nada del otro, se ve que los de su calaña no pierden un minuto en ceremonias. ¿Es muy rica la novia?, preguntó Elinor. Creo que usted dijo que se llamaba Grey. La señorita Grey, ¿verdad? Se le suponen unas 50.000 libras al año, querida. ¿No la conoces? Una muchacha elegante y estilizada, según dicen, pero no bonita. Me acuerdo muy bien de su tía Biddy Henshard. Se casó con un hombre muy rico. Toda la familia es acaudalada. 50.000 libras. Y según dicen, este dinero vendrá muy oportunamente, pues al parecer el muchacho se está arruinando. No es de extrañar con lo que despilfarra en tantos coches y lacayos. El hecho es que cuando un muchacho, sea quien sea, enamora a una chica y le promete casarse con ella, no tiene excusa si no cumple su promesa, basándose en que se está arruinando y encuentra una muchacha rica que lo quiera. ¿Por qué no vende sus caballos, despide a sus criados y reforma su vida por entero? Estoy segura de que Marianne esperaría el tiempo necesario hasta que todo estuviese en orden. Pero hoy en día no lo quieren así. Los jóvenes de nuestra época no quieren privarse de un ápice de comodidad y buena vida. ¿Sabe usted qué clase de chica es la señorita Grey? ¿Es de buen trato? Nunca oí hablar de ella en mal sentido. La verdad es que nunca lo oí mencionar en ningún concepto, a no ser por la señora Taylor, quien esta mañana me dijo que creía que los señores Ellison no sentirían ninguna pena de ver casada a la señorita Grey, porque ella y los señores Ellison no se llevaban bien. ¿Y quiénes son esos Ellison? Sus tutores, querida, pero ahora es mayor de edad y puede elegir a quien quiera y sin duda ha hecho una buena elección. ¿Y ahora qué? Añadió tras una breve pausa. Marianne se ha refugiado en su habitación, supongo que para entregarse con más libertad a sus pesares. ¿Qué podríamos hacer para distraerla? Pobre pequeña, es casi una crueldad dejarla sola. A mi juicio lo mejor sería que invitásemos a algunos amigos para distraerla. Quizás algún juego. Ya sé que el twist no le gusta, pero es que ningún otro juego le interesa. Créame, tanta amabilidad es innecesaria. Marianne no saldrá hoy de su habitación. Haré lo que pueda para acostarla temprano, ya que necesita reposo. Bien, será lo mejor, que cene sola y se acueste. Desde luego no tiene nada de particular que últimamente se la viese tan triste y descaída. Tales desgracias pendían sobre su cabeza. Aquella carta fue sin duda el golpe de gracia. Pobre muchacha. Si yo hubiese sabido lo que pasaba, no le habría hecho ninguna broma, por nada del mundo. Pero ¿cómo podía adivinar lo que sucedía? Yo creí que no era más que una carta normal entre enamorados, y ya sabe cuánto les gusta a las jóvenes que les hagan bromas sobre ello. Señor, ¿cómo se disgustarán Sir John y mis hijas cuando lo sepan? Si no hubiese
Casi perdido la cabeza a mi regreso, los hubiese visitado para decírselo. Ahora tendré que esperar hasta mañana. Creo que no será necesario advertir a los Palmer y a Sellón de la conveniencia de no citar a Willoughby ni nada del asunto ante mi hermana. Espero que su bondad natural os hará ver qué crueldad supondría mencionar la cuestión a Marianne. Y en lo que a mí respecta, cuanto menos hable de ello, más creeré que se me tiene consideración, como usted fácilmente comprenderá. Ya lo creo. Debe ser terrible para ti oír cosas tan tristes, pero estoy segura de que nadie os hará mencionar una sola palabra de tales desdichas. Ya has comprobado que no dije una palabra en toda la comida. Lo mismo harán John y mis hijas, todas personas inteligentes y consideradas. Además, ya les mencioné algo sobre el particular y no tienes nada que temer. Por mi parte, cuanto menos se hable de asuntos semejantes, tanto mejor, pues se disipan y se olvidan más fácilmente. Los chismes nunca han reportado ningún bien. En este caso no puede causarse sino daño, más que en otros casos similares, porque concurren circunstancias que en beneficio de las personas que intervienen sería lamentable que se ventilasen. A fin de cuentas hay que hacerle justicia a Willoughby, en realidad no ha roto un compromiso formal. Oh, no pretendas defenderlo. ¿Que no existía un compromiso formal luego de haberla llevado a Allenham House para mostrarle las habitaciones donde vivirían de casados? Elinor, por consideración a su hermano, no quiso continuar con el tema, y por otra parte no lo creía necesario en consideración a Willoughby, pues sí, por la revelación de toda la verdad, Marianne podía perder bastante. Willoughby iba a ganar muy poco. Tras un breve silencio, la señora Jennings agregó con una infatigable jovialidad. Muy bien, querida, no nos debemos callar una cosa, y es que tantos males quizás no son sino un buen augurio para el coronel Brandon. Él la quería, ya lo creo. Para mediados del verano ya podrían estar casados. Señor, qué feliz se sentirá cuando sepa estas noticias. 2000 libras al año sin deudas ni descuentos. Ah, pero hay que contar con aquella hija natural tan pequeña aún. Me había olvidado. Pero puede ser alojada en cualquier lugar por poco dinero, y al fin y al cabo, ¿qué significa una cosa así? Delaford es un lugar magnífico, se lo aseguro. Realmente una mansión dotada con todas las comodidades, rodeada de admirables jardines donde se recogen las frutas más exquisitas de la región. En un extremo hay un árbol de moras como no he visto otro. Señor, cómo disfrutamos Charlo y yo la última vez que estuvimos allí. Hay un gran palomar, un lago y un bello canal. En suma, cuanto pueda desearse. Además está cerca de la iglesia y solamente a un cuarto de milla del puente. Allí nunca te aburres, porque si te sientes un momento a la sombra de un añoso tejo, verás pasar carruajes y más carruajes. ¡Qué sitio encantador! Un buen carnicero en la aldea vecina y el cura a un tiro de piedra. A mi entender, una finca 1000 veces preferible a Barton Park, donde se deben proveer de víveres a más de 3 millas y no tienen más que vecinos que su madre. Ah, sí, en cuanto vea al coronel le daré ánimos. Una espalda, ya sabe usted, sostiene la otra, con tal de que logremos arrancar a Willoughby de esa cabecita. Oh, si pudiésemos conseguirlo, exclamó Elinor. Gran fortuna, con o sin el coronel Brandon. Más tarde fue a reunirse con Marianne, a quien halló en la habitación sumida en sus tristes cavilaciones a la luz de un fuego escaso y mortecino que había sido su única luz hasta el instante de entrar Elinor. Preferiría que me dejases sola, le espetó Marianne. Lo haré si quieres irte a la cama, dijo Elinor, pero Marianne, impulsada por su sufrimiento angustioso, se negó a ello. Sin embargo, la persuasión amable pero firme de su hermana la ablandó luego de un rato y cedió. Antes de irse, Elinor la vio reposando su dolorida cabeza en la almohada y tratando de conseguir algún reposo para su cuerpo fatigado. En el saloncito fue alcanzada por la señora Jenny, que llevaba una copa llena de una bebida dorada. Querida, dijo al ver a Elinor, he recordado que teníamos en casa algo del mejor vino de Constanza y le llevo una copa a su hermana. Cuánto le gustaba a mi pobre marido. Cuando le molestaba la gota, siempre decía que este vino le procuraba el mayor alivio. Tómelo usted para su hermana. Querida señora Jenny, replicó Elinor, sonriendo al pensar en los diversos males que saneaba aquella bebida. Es muy amable de su parte, pero he dejado a Mariana en la cama y confío en que se habrá dormido, y como reposo es en este momento lo que más necesita, si no le importa, seré yo quien se beba el vino. La señora Jennings, lamentando no haber llegado 5 minutos antes, le entregó la copa sin vacilar. Y Elinor, al saborear aquel vino, pensó que sus efectos eran buenos para la gota, mejor, pero que a ella le interesaban sus virtudes para consolar un corazón doliente. El coronel Brandon acudió aquel día a la pequeña reunión y de la manera en que miró a su alrededor para comprobar que Marianne no estaba presente. Elinor dedujo al instante que ni esperaba ni deseaba ver a su hermana allí. En resumen, que conocía los motivos de su ausencia. La señora Jennings no se dio cuenta de ello, pues al poco tiempo de haber entrado el coronel cruzó la sala hacia la mesa del té, donde se hallaba Elinor, y le cuchilló casi el oído. El coronel tiene su habitual aire meditabundo y sin duda no sabe nada aún. ¿Debemos decírselo? Luego el coronel se sentó junto a Elinor y con un tono que terminó de convencerla de lo bien informado que estaba, le preguntó por Marianne. Mi hermana no se siente bien, contestó Elinor. Todo el día estuvo con un malestar y le hemos convencido de quedarse en cama. Tal vez, según creo, dijo el coronel, lo que me han dicho esta mañana puede resultar cierto, tal vez más cierto de lo que creí en este momento. ¿Qué le dijeron?
que un joven que yo os había prometido, pero porque tengo que contárselo a usted si usted ya lo sabe, puede evitarme la incomodidad de contarlo. ¿Se refiere usted, contestó Elinor con una calma forzada, al casamiento del señor Willoughby con la cita de Grey? Sí, lo sabemos todo. Parece que hoy ha sido un día de discusión general sobre este asunto. Desde esta mañana nos hablan de él. Willoughby es realmente un ser incomprensible. ¿Dónde le hablaron de ello? En un negocio de periódicos en Pall Mall, a donde suelo ir, dos damas estaban esperando allí sus carruajes y una de ellas le hablaba a la otra de este casamiento con una voz tan poco apropiada para el secreto que yo, aún sin querer, tuve que enterarme de todo. El nombre de Willoughby, John Willoughby, repetido con frecuencia, me llamó la atención. Por lo que oí, se han resuelto ya todas las dificultades de su matrimonio con la señorita Grey. Todo ello dejará pronto de ser un secreto porque la boda tendrá lugar dentro de pocas semanas. Y añadían detalles de los preparativos y las fiestas. Una cosa me quedó especialmente en la memoria que me sirvió para identificar aún más claramente al héroe. Después de la ceremonia se dirigirían los novios a Combe Magna, la propiedad de Willoughby en Somersetshire. Ya puede imaginar mi sorpresa, es difícil describir mi reacción en aquel instante. Luego me enteré de que aquella dama tan comunicativa era la señora Ellison, y este es el apellido, también fue informado de ello del tutor de la señorita Grey. Es cierto, probablemente oyó usted decir también que esa damita tiene 50.000 libras de renta. He aquí una base para explicarlo todo. Es posible, ya que Willoughby es capaz de todo, al menos yo lo creo así. Se detuvo y luego añadió con tono de auténtica emoción. ¿Y su hermana cómo está? Está sufriendo mucho, pero tengo la esperanza de que este tormento no dure demasiado. Sufre realmente angustias de muerte. Hasta ayer no dudaba del amor de Willoughby, del cual tal vez ni siquiera ahora duda, pero estoy convencida de que nunca la quiso de veras. Ha sido un hombre engañoso, y en algunos momentos revela una verdadera dureza de corazón. Oh, exclamó el coronel, yo bien lo sé, pero seguramente su hermano no tiene esta opinión. Ya conoce usted su temperamento y puede suponer sin temor a equivocarse que lo defiende apasionadamente. El coronel no contestó. Luego, al ser retirado del servicio del té y traer las cartas, tuvieron que abandonar el tema. La señora Jennings, que había estado contemplándolos y que esperaba ver en el coronel la aparición de una súbita alegría, tal como habría sucedido en un hombre en la flor de la juventud, constató con sorpresa que el coronel conservó durante el resto de la velada su habitual aire grave y caviloso. Bueno, ese ha sido el último capítulo por hoy. Cuéntenme a ver qué les está pareciendo el libro, si les está gustando o no les está gustando, si es la primera vez que lo leen o si lo están releyendo. Y también, bueno, quiero hacer un comentario con respecto al cambio de continuidad de mi ropa. Es que el tiempo está muy loco en estos lugares de Argentina. Hace frío, hace calor, hace frío, hace calor, así que disculpen por el cambio de continuidad. Pero bueno, eso es todo por hoy, así que nos vemos en el próximo video donde les voy a seguir leyendo Sensatez y Sentimientos. Mi nombre es Celeste, hasta la próxima.